Vamos para allá. Te voy a decir una cosa que creo que te va a reconfortar mucho, porque ella lo siente así. Dice: él sabe que yo tenía un alma gemela masculina y era él. Él era mi alma gemela. Y ella la mía. Y lo va a ser siempre. Nadie va a poder ocupar ese lugar. Nadie. Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas. Lo que acabáis de escuchar es real, familia. Si acabáis de venir a este directo o ya retransmitido, es una canalización que hicimos o que hizo Elish en este caso, que es la canalizadora, hace unos días con Paco, que está aquí en el vídeo que vamos a mostrar esta noche con nosotros. Su mejor amiga, 35 años. Se fue en octubre y él no pudo llegar a despedirse. Esta noche vamos a analizar juntos lo que pasó en esa sesión, minuto a minuto. Y vamos a entender por qué hay personas y que se van y no pueden descansar hasta que el que se queda, escucha, recibe el mensaje. Yo estuve allí con ellos y vi cosas que no siempre se ven en las canalizaciones, depende de cada canalización. Esta noche pues os lo voy a contar todo. Antes de empezar, si estáis viendo esto y sentís que necesitáis conectar con alguien que se fue, sea un amigo, una pareja, un familiar, un perrito, un gatito, vamos a colgar el enlace para que podáis hacer una sesión privada con Elish ahora mismo en el chat. Pues vamos a saludar. Vamos a saludar a la comunidad. Antes de arrancar rápidamente, con Paco. ¿te parece, Elish? Sí. Perfecto. Vamos a ir saludando a la comunidad que está entrando con esta preciosa canalización. Hoy vamos a tener un análisis de una canalización que sucedió en un directo espontáneamente. Y eso es lo que sucedió. Buenas noches a todos los que estáis. Buenas noches, bienvenidos, comunidad. Bienvenidas. ¿Os ha costado entrar? Que me costó, pone por aquí. Esperamos que no, que nos cueste entrar. Hoy vamos a ver ese análisis tan bonito de una canalización muy potente, muy emocional. Creo que todos, yo incluida, lloramos muchísimo junto a Paco, porque fue muy emotiva, porque él necesitaba esa conexión. Llevaba un par de días entrando hasta que ella apareció para hablar con él. Así que vamos a verlo, como ha dicho Javi, todas aquellas personas pues que quieran sentir la experiencia, quieran escuchar el mensaje de su familiar. Hoy vais a verlo, como sucedió con Paco. Esto es real, es en directo, no hay nada ensayado, no hay tongo, no hay trampa ni cartón. Nada modificado para nada. Yo no conocía a Paco de nada y apareció su amiga. Él llevaba días pidiéndolo, necesitaba despedirse de ella, no pudo despedirse de ella, no lo pudo hacer. Así que... Tan solo, perdón, Elis, sí. Tan solo un inciso, ¿estáis escuchando la música de fondo? ¿Sí? ¿Se oye? Porque nosotros no la escuchamos. Buenas noches, familia. Buenas noches. Pues de mientras que nos contestáis, ¿te parece, Elis, si arrancamos con este análisis, super análisis de este jueves que nos va a dejar indiferentes? Sí, es uno de los mejores
de las mejores canalizaciones que ha hecho Elish en estos últimos tiempos. Hay algunas también muy heavies Sí. que os iremos enseñando, pero vais a ver toda la emoción y lo que se concentra a la hora de trabajar con ella. Quiero decir que todos los que estáis aquí preguntando que cómo hacéis para contactar con sus seres, ¿no? Tenéis el teléfono aquí en pantalla. Esas son sesiones privadas. Y bueno, pues estamos en nuestro canal Conectando con Almas Oficial. Justamente aquí, lo tenéis en el canal rojo. También. No vais a poder ver nada los que no estáis en el canal rojo, con lo cual os animamos a que os vengáis, ¿vale? Está todo anunciado en historias. Es que solo vais a poder escuchar y bueno, a ver, ya con escuchar ya es mucho porque se vivieron momentos muy fuertes con Paco. Es así, Elis. ¿Qué os parece si arrancamos ya? Para no demorar mucho a aquellas personas que estén entrando, que pueden entrar directamente al vídeo y disfrutarlo. Claro que sí. Vamos allá. Vamos allá. Bueno, aquí Paco ya sube. Es que Elis lo sabía. Sabía que ella me iba a escuchar. Ana es nuestra mejor amiga. Somos los tres inseparables. Y se me fue en octubre y yo no me pude despedir de ella. Ella te está escuchando, ¿vale? La quiero tanto. Llevo su tatuaje en el dedo, que ella llevaba un corazoncito en el dedo, me lo hice yo también. Y ella firmaba por las calles cuando éramos adolescentes y también me tatué su graffiti. Y en una zona donde me lo pongo cerca del corazón, porque digo, si algún día me pasa algo mental, que sepa qué significa eso ahí. Porque ella me estaba enseñando la mano y no sabía qué es lo que me estaba enseñando. Ella me enseñaba, bueno, ella lleva como una pulsera o algo también, pero me estaba enseñando con las manos y yo no sabía qué era, si eran anillos o alguna cosa. Ella me estaba enseñando que entiendo que es el tatuaje. Me lo hice en cuanto salí del tanatorio, me fui corriendo a un estudio de tatuajes. Sabía que era mi vida y tan es que lo sabía. Sabía que ella iba a hacer todo lo posible por encontrar. Ella dice que lleva tiempo buscándote. ¿Sabes qué pasa, Iris? Que su madre, la pobrecita, lo está pasando tan sumamente mal que no la deja tranquila. La llama por todos lados, en plan a través de medios, a través de donde sea, ¿sabes? Está siempre la pobrecita llamándola. Pero yo muchas veces la he notado conmigo. Yo le tengo hasta un altar y todo en mi habitación, ¿sabes? Con su foto y una vela de su color que más le gustaba. El verde quirúrgico. Y yo siempre pongo corazones lila porque ella era muy feminista, ¿sabes? Entonces para mí todo es ella. Me está enseñando el altar que tienes. Hubo un día, Paco, que se te apagó la vela, ¿te acuerdas? Un día que se te apagó la vela. Le puse una vela blanca al principio de todo y esa vela sí que se apagó. Me tiemblan las piernas y todo, y te lo juro. Es que me está enseñando un día que la vela se apagó. Avísame. Ese día estaba ella ahí, contigo. Y ese día creo que justamente soñé con ella. Dice, yo no le quería asustar. Te quería asustar, cariño. A mí nunca me asusta ella. Bueno, aquí veis que
que justamente el día que se le apagó la vela, el día que se le apagó la vela, justamente soñó con ella, ¿vale? Esto sucede porque ella hizo su aparición, él tenía un altar en su habitación, que justamente dice, tengo un altar con una vela de un color, pero le dije, ¿no se te apagó una vela un día? Porque yo vi en ese momento cómo se apaga la vela, porque ella estaba ahí, en la habitación. Y él dice que sí, que dice, bueno, me tiemblan las piernas, porque justamente vi cómo ella apagaba la vela. Y esa noche soñó con ella. ¿Por qué? Porque estaba ahí, presente, estaba muy presente. ¿Vale? Ella sabía lo que su amigo estaba pasando, porque no se pudo despedir de ella. ¿Vale? Y mira, ese día hizo la aparición. Vamos a seguir, porque bueno. Una cosa, Elisa, que es curioso, porque fíjate que ella, su amiga, que está fallecida, que se está comunicando, dice, no, es que no sabía si te asustaría, te daría miedo. Claro. Eso sucede. No te quería asustar, lo está diciendo. No quería asustarte. Yo no quería asustarte. Claro, ella solo quería que él supiera que estaba ahí. Porque sabía lo que estaba pasando. Tenía esa sensibilidad para no asustarlo, no hacerle daño, ¿no? Claro, en ese sentido. Claro. Muchas veces sucede esto, ¿eh? Hay esos pequeños movimientos o que se enciende la radio con una canción, lo transmiten a la vez te envían cosas, te envían pájaros, te envían mariposas, una canción que solo sabéis vosotros, puede encenderse la radio de golpe, cosas así, es como ellos se manifiestan, ¿vale? Como se manifestó en este caso Yaiza con su amigo, porque sabía que lo estaba pasando muy mal, lo sabía. La pesca, porque es la persona que me ha ayudado más en esta vida a estar bien, sobre todo mentalmente, y a quererme un poquito. Bueno, gracias, porque es que tiembla y todo, ¿eh? Si no es que vaya hasta la cama así. Tranquilo, ella está aquí contigo ahora. Te va a decir cositas, que ella sabe que a ti te perturban un poquito. ¿Vale? Cariño, yo no sufrí. Yo sé que te atormentas porque no estabas a mi lado y pensabas que sufrí mucho. No te preocupes, cariño. Tú tienes te atormenta mucho el pensar que yo sufrí. Siempre he escuchado tus pensamientos. ¿Te acuerdas que tú y yo nos leíamos los pensamientos? Yo te he escuchado tus pensamientos, cariño. Ella te cogía mucho de la mano. Ella siempre me llamaba cariño para todo. Paco, cariño. Cariño, yo no sufrí. ¿Vale? No sé que te he leído tus pensamientos. Yo no sufrí, cariño. Lo que sucede en esta canalización, para muchas personas que no conocen la manera en la que yo canalizo, Yaiza, la alma preciosa que se marchó, pues puede ver a Paco, puede escucharlo, ¿vale? Yo no hago una canalización que digo, me está haciendo ver o me está diciendo tal cosa, no. Yaiza en ese momento está viendo a su amigo, lo está escuchando, ¿vale? Por eso está hablando con él, ¿vale? Ellos hablan a través de mí. Entonces no es el de me está diciendo que hagas esto, me está diciendo lo otro. No. Claro. ¿Vale? Yaiza le está viendo. Aparte, ahora iréis viendo cómo a mí me va cambiando un poco el semblante y como yo
bueno, vamos a verlo, pero para que veáis que ella habla a través de mí, ¿vale? Porque la persona que habla realmente no soy yo casi, porque yo no hablo así como está hablando ella. No, para nada, ¿eh? Ya os lo digo yo que no. Y es curioso la expresión de ella, cómo está emocionada, los ojos, fijaros los ojos de Elish, la cara que pone. Es que quien conocéis a ella cada día, en los directos, en todos los trabajos que hacemos, incluso los vídeos, veis que no es la misma cara, tiene otra cara, otra expresión, que es lo que dice. Es curioso, ¿no? Yo no sufro. Ella se quedó dormida. Sí. Y ya la pobre no pudo más. Pero porque tuvo un confrontamiento con unas amigas y una situación con su pareja, ¿sabes? Y yo creo que eso es lo que la hizo estar en depresión y muy mal. Y no querer ir al médico cuando su madre se lo dijo. Hay una chica, Paco, que llevaba como unas mechas de colores. Mechas de colores. O algo así. Puede ser que a lo mejor sean trenzas de colores. Que sea una amiga que se llama Mireia. Veo con el pelo como una chica que lleva el pelo como colorines, que me la está mostrando. Y luego Me aparece. Vale, ella me va mostrando lo que ella quiere mostrarme, ¿vale? Yo no guío la sesión porque ella apareció en el directo y ella va mostrando todo lo que ella necesita mostrarme, ¿vale? Entonces me estaba mostrando una chica con el pelo de colorines, que debería ser una chica del grupo, de la pandilla. O sea, una ¿vale? amiga de ellos, ¿no? De En común. ellos, En común. exacto. Vale. Amiga de ellos, ¿vale? Claro, él se queda sorprendido, ¿no? Porque le empiezas a dar una serie de información que, claro, tú no conoces de nada a Paco. No. A este chico no lo conoce de nada, ¿eh? Entonces, a partir de ahí empieza a estirar, empieza a ver, empieza a sentir, que es lo que estamos viendo. voy a dejarlo un poquito porque me está enseñando cosas. No he podido escuchar ni audios que tengo de ella sin escuchar. Solo espero que esté orgullosa de mí. Que el tanatorio, su tanatorio fue una fiesta, le colgué fotos de toda la familia y amigos dentro, le puse un ramo de flores especial lila para ella. Ya. Las flores que eran de color lila. Sí, eran diferentes tonos lila. Era lo que más destacaba. Yo no quería regalarle una corona fúnebre porque no lo sentía así. A ella tampoco le gustaban, ¿eh? No sabía que yo la conozco muchísimo. A eso. Yo era muy joven, tía. Muy joven. Ella falleció muy joven, sí. Acababa de cumplir 35 años. Falleció muy joven. Hace una semana. Qué joven. Aparte era una Y chica, estaba en su mejor momento de vida. era una chica que cuando canalicé con ella se le veía como muy llena de vida, muy espontánea, muy cachonda, y me enseñó imágenes suyas bailando descalza y era una chica llena de vida, la verdad. La verdad es que tenía Con mucha energía, con ¿no? mucha energía y Pobre. bueno, me gustaba mucho la fiesta, a pesar de lo que le había pasado, pero le gustaba mucho divertirse y era una chica muy divertida, la verdad, muy divertida.
mucho. Ella me está mostrando Paco, un escenario con muchos colores y suena de fondo como música de ABBA. ¿Cuál es ese momento? Una cosa que te iba a preguntar. Tú en este momento que estás gesticulando y estás ahí concentrada, para que la audiencia lo entienda, ¿tú qué estás sintiendo ahí? ¿Qué está pasando? Porque hay este silencio y se te ve que pones caras, pero claro, a lo mejor no saben qué te pasa. Claro, yo estoy ahí viendo lo que ella me dice. La estás escuchando. Yo la estoy escuchando y estoy viendo esas Como imágenes. me escuchas a mí, la estás escuchando a ella. Sí, totalmente. Igual. Totalmente igual. Igual. Totalmente igual. Y entonces de repente la veo ella como en un escenario. Yo creo que era algo del colectivo LGTBI o alguna cosa así, porque había como muchos colores, o algo así, se escuchaba con música de fondo, que hemos le he dicho a él. Pasa que, claro, Paco está tan emocionado que hay momentos que no se acuerda, porque, claro, se emocionó muchísimo. Claro. Y yo siempre, como os digo, cuando son canalizaciones en directo, es que os pillo fuera de juego muchas veces, ¿no? Luego al día siguiente me escribe la gente y me dice, ay, no me acordaba de ese momento, pero claro, estaba tan nerviosa y tal, y luego pues sí, no, y es verdad, y esto que ha dicho yo no lo sabía, pero le he preguntado a mi madre y es cierto. Y le ha corroborado que sí, ¿no? Claro, porque qué curioso eso, claro, te coge así en frío y yo me enseña cosas y claro, en ese momento él estaba muy emocionado, necesitaba escuchar a su amiga y no se acordaba de esos momentos, pero... Claro, se quedan como en shock, ¿no? Como diciendo, ostras. Y claro, luego se enfrían y empiezan a pensar lo que han oído. Claro. Analizarlo, mejor dicho. Claro, él estaba muy nervioso. Y la voz de ella la oyes como tenía la voz cuando estaba en vida. Sí. Con el timbre de voz, todo igual. Sí, todo exactamente no se oye igual. No se oye, por decirlo algo, como si estuviese sumergida en agua o de lejos. No se oye nada, se oye con claridad la voz. Yo lo oigo con mucha claridad. Esto es importante. Y aparte veréis luego... Buenas noches a todos y a todas. Lo van a oír muchas personas con que vais claridad sus entrando. palabras, porque ella ya ha dicho que ella habla a través de mí. Claro. No sé, porque es que hemos sido muy aventureros siempre, ¿sabes? Entonces nos íbamos desde una discoteca de ambiente hasta una rave, hasta donde nos llevara el destino. La veo bailando. Sí, ella lo bailaba todo. Aparte bailaba de una manera muy peculiar, ¿eh? Y veo una chica que estáis ahí como en grupo. Esa era bromista, ¿no? Y... Veo como algo... Bailaba así como muy que rara, vuelan así. su pañuelo, alguna bandera, alguna cosa. Pero ella justamente está como... Es que es un momento muy feliz para ella. Yo la veo tal cual, como era ella cuando estaba viva. Eso que dicen que no recuerdan no es cierto. Yo estaba viendo un montón de cosas. Estaba viendo un montón de Ella se cosas. quiso abrir conmigo. Y cuando me avisó no fue el momento porque tampoco estaba bien. Y no hablaba con nadie del grupo en los últimos momentos por lo que había pasado. Luego no lo Y contará siempre se eso. me va a quedar la espina esa de qué es lo que pasó. No se acuerda de... No lo tiene... Me está mostrando Paco momentos felices. Lo prefiero. Ella se ha quedado con eso. Se ha quedado con eso. Sé que veo algunas desilusiones, pero me está mostrando ella bailando. No sé si tú te... Y bailaba con una forma muy peculiar. Muy Yo siempre le peculiar. decía, Dios, eres única, ¿sabes? ¿Ves? Levantaba Sí, el pie de una manera muy sí, rara muy y era rara. como que se balanceaba. Te transmitía una energía. La verdad es que sí. Se le ve a ella bailando descalza. No sé lo que habéis estado, pero ella la veo descalza. Puede ser... Podía.
Es que a lo mejor te está enseñando, a lo mejor cuando era en épocas de Bora Bora, que era una discoteca de Sabadell, justamente íbamos muy jovencitos y iban tacones que no le gustaban los tacones. Y siempre acababa descalza esas épocas así. La veo ella descalza como viniéndose arriba. Ella es que era muy hippie. Ella era como una golondrina. Mucho. La verdad es que es una chica que estaba muy llena de vida, la verdad. La verdad. Y en algún sitio que estabais, ¿tú te dabas picos con ella? ¿Lo oís? Puede ser, a lo mejor de manera, en plan con las borracheras, todo, pues seguro. Yo con ella que nunca hemos tenido pudor a nada. Estás ahí. Sí, porque ella ahora yo creo que sabe cómo estás tú y está recordando momentos en los que tú y ellos venís arriba y ella quiere que te quedes con eso. Sí, eso siempre lo tengo presente. Pero para mí me ha dejado un vacío muy grande. Mira que no estábamos juntos, pero cuando nos volvíamos a ver era como si el tiempo no pasara. O sea, era... No sabía describirte la sensación que tenía cuando estaba con ella. Pero era todo tan bonito, tan bonito. Siempre me reía, siempre me estaba chinchando. Ella que vivía con una chica, Paco. No, vivía con un chico. Un chico. Pero ella tenía una relación antes de... Tenía una relación. Y a lo mejor la chica que te está enseñando es que el novio cogió de madrugada y le empezaba a enviar mensajes a una amiga del grupo diciéndole que veía que has ligado ya, mientras ella estaba durmiendo en la cama. Entonces fueron unas cuantas amigas de madrugada, de borrachera, a su casa a picarle, a explicarle la situación. Y entonces ahí fue cuando dejó de hablar un poco con el grupo. Yo la felicité por su cumpleaños y a mí sí que me contestó, pero a nadie más. Yo cuando me quedo en silencio es porque ella me está enseñando cosas, ¿vale? Por eso hay silencios, porque me está enseñando... ¿Y qué te está enseñando? Cuando ¿Situaciones y hablándote al mismo tiempo o sí. solo imágenes? No, ¿Te bombardea solo? Me bombardea con imágenes y hablando. Las dos cosas, Las ¿no? dos Como que te va cosas. contando. Vale. Y los ves como muy emotivos, eufóricos porque les estás escuchando. Como diciendo, ostras, mira, por fin alguien me puede escuchar. Los sientes como muy... Lo siento que son parte de bueno, como de mí, ¿no? Porque me está enseñando muchas cosas y yo como estoy muy integrada, ¿no? Yo no me quedo fuera de escena, ya lo veis que no me quedo fuera de escena porque es lo que decía antes, yo no me quedo en un paso atrás y como que pongo una barrera, me está diciendo como diciendo, tú dime cosas pero no me hagas sentir más ni me hagas involucrarme, ¿no? Yo me involucro en todo. Ya lo habéis visto que lo mismo ahora me arranco a llorar, pero no es que me arranque yo a llorar, es que es el alma que se está arrancando a llorar porque está su amigo ahí y quiere hablarle. Entonces yo no me quedo fuera de todo, yo estoy ahí integrada. Por eso digo muchas veces que vuestros familiares los hago un poco míos porque siento su dolor, siento su pena, lo siento todo. Entonces lo escucho y lo siento, ¿no? Es lo que decíamos antes, ¿no? Que muchos, pues eso, me está diciendo que le digas a la abuelita qué tal, es que aquí yo no puedo actuar así, yo lo estoy sintiendo todo, ¿eh? Claro. Siento su enfado, ¿vale? Porque lo que está diciendo ahora Paco, que las amigas le hicieron eso, fueron a su casa y pasó lo que pasó, por eso ella no se encontraba muy bien. Yo estoy sintiendo su enfado, ¿vale? Su enfado y su frustración de ese momento. Ahora haciendo este inciso, aprovechamos a deciros que lo importante que es que os suscribáis, que nos apoyéis, que nos sigáis y sobre todo que una forma de apoyarnos también es quedaros el rato que podáis, porque estamos muy cerca de cumplir uno de los objetivos
donde el canal donde estamos nos ayuda a extendernos, a crecer, que es la monetización dentro, ¿vale? Ya lo sabéis, nos queda muy poquito y cuantas más horas de visualización tengamos, pues mucho mejor. La verdad que os agradecemos a todos los que estáis apoyando, nos estáis siguiendo, le estáis dando a la campanilla, la notificación en el vídeo para que os avise. Y bueno, ya sabéis que no solemos pedir nada, pero esto es muy importante porque la verdad no nos quejamos y gracias a vuestro apoyo, Elish, está creciendo el canal. Sí, muchísimo. Tenemos la libertad que no teníamos antes y para nosotros es una satisfacción después de todo el esfuerzo y el trabajo que lleva todo esto cada día de organización y todo lo que hay detrás, ¿no? De montaje, etc. Así es. Así es. Y de mostrar todo esto tan bonito, ¿no? Que estamos aquí. Exacto. Y ayudando. Por cierto, bienvenidos y bienvenidas los que os estáis uniendo al directo. Y los que no, uniros. Me está llevando Uniros, un poquito a esto, pero Vale, me está llevando a eso. no es muy agradable para ella. Ella Ella la pilló en shock. Vale. Ella es una persona que, Paco, que prefiere ver lo bonito, se tira todo a la espalda y acordarse de los buenos momentos. Acordarse de los buenos momentos. Dice que me muestra esos momentos contigo, que estabais dando como ella bailando así y estabais dando un pico. Muestra momentos felices. Y tanto. Lo que Paco necesitaba en ese momento escuchar también. La Te voy a decir persona- una cosa preciosa y creo que te va a reconfortar mucho, porque ella lo siente así. Dice, él sabe que yo tenía un alma gemela masculina y era él. Él era mi alma gemela. Pilla la mía. Y lo hacen siempre. Nadie va a poder ocupar ese lugar. Nadie. Que no hacía falta, cariño, ¿te acuerdas que no hacía falta? Tú sabías lo que yo pensaba siempre, antes de que te lo dijera, cariño. ¿Te acuerdas? Ahora está hablando ella a través de Elish, ¿la veis? Sí. Vale, no está hablando Elish. Está ella utilizando a Elish para comunicarse con Paco, con su mejor amigo. ¿Vale? Por eso tiene estas expresiones, se está comportando pues como es ella, ¿vale? Y mostrando las emociones y comportándose como él la recuerda, como es ella, ¿eh? ¿Vale? Lo digo para aclararlo porque el que vea el vídeo a lo mejor no entiende esos No cambios entiende, de voz, claro. quién está ahora o quién no está ahora. Aquí ella en ningún momento está actuando ni está haciendo ningún papel, sencillamente está haciendo ese trabajo de canalización que lleva un esfuerzo y es un trabajo súper bonito, ¿vale? Que muchas veces pues ella acaba bastante cansada porque las cosas son así, pero es súper reconfortante en el fondo. Yo la veo muy feliz cada vez que hace estas canalizaciones. Mucho tiempo. Yo no me enfadé contigo, yo me enfadé con las personas. No quería saber nada de nadie, pero tú no tienes culpa. No quería saber nada de nadie. Queriendo. Estuvo muy mal, estuvo muy mal. Y no tenía que haber actuado así, Ahí está porque había personas que no tenían culpa de lo que había pasado. estaba contando el momento que le pasó, ¿sabes?
que fue un poco duro. Yo tengo un sentimiento de culpa muy grande. Mira que yo no estaba ni presente, yo estaba en otra provincia, ¿sabes? Pero Ella lo sabe, ¿eh? Por Tiene que eso- ser impactante esto, ¿eh? lo que le hicieron tampoco lo entiendo. El despertarla de esa manera, a explicarle eso. Cariño, ahí me di cuenta de muchas cosas y me quise encerrar. No sé, no sé, qué cariño mío. Te agradezco tanto que estés aquí. Él tiene sentimiento de culpa, ¿eh? Por eso ella quiere ayudarle a quitarle ese peso. Te he escuchado muchas veces. ¿Y por qué tiene sentimiento de culpa? Paco tenía sentimiento de culpa porque cuando pasó esa escena que esas chicas fueron a su casa y ella se sintió, bueno, la acusaron de cosas, Paco no estaba ahí con ella. Entonces él se siente culpable de no haberla De haberla ayudado. dejado sola, ¿no? Exacto. En de esa que, situación. de que estuviera pasando por todo eso ella sola. Exacto. Y escucho esos pensamientos tuyos. Que no me gustan. Intento ser fuerte, pero es que me cuesta mucho. Pero tú no tienes que pensar esas cosas. Por favor. Hazlo por mí. Hazlo por mí. Yo sé tus pensamientos. Bueno, aquí ya veis, que yo estoy Me ahí ya. conoces más que nadie. Más que nadie. Contigo voy a confiar en lo más grande. Yo en ti. Y no te culpes por no estar ese día a mi lado después de lo que me pasó. Tú estabas Aquí lo dice, ¿eh? pasándotelo bien, cariño. Y eso no es culpa tuya. No es culpa tuya. Yo cogí un vuelo en cuanto me llamaron que tenía que irme. Lo dejé todo y me fui para allá. Y es que incluso cuando estaba en la cama, que ella decía que ya no estaba ahí su alma, yo le intenté poner una pulsera que llevaba yo en la mano. Llevaba tantos tubitos, pobrecita mía, en la cama. Y le intenté poner la pulsera en el pie y el pie hizo reaccionar y se encogió. Y yo me pensaba que estaba ahí, pero no estaba ahí. No estaba. No estaba ahí. Por eso ella me enseñaba La pulsera. la pulsera, me enseñaba como una Os he pulsera y dicho luego me al enseñaba la mano. principio de la Ahora entiendo un sesión, poquito porque ella me estaba enseñando. al principio iba a decir de la hipnosis, al principio de la canalización he dicho, ella me está enseñando una pulsera y me está enseñando las manos, ¿vale? Y ahora él ha dicho que le estaba intentando poner una pulsera. Es lo que os decimos, que cuando os pillamos, sí, os pillamos un poco en frío, porque esto es un directo, y cuando yo le he dicho, al principio de la canalización, digo, me está enseñando una pulsera, y luego sí que es verdad que me enseñaba la mano lo del tatuaje, porque él se había tatuado, pero ahora ha salido la pulsera. Ahora hecho, dice, yo intenté ponerle una pulsera, y era esa pulsera la que a mí me había enseñado al principio de la sesión, justamente antes de empezar. Ahora a él se ha acordado de la pulsera, ¿no? Es lo que os digo, que a mí me van dando información y luego va saliendo todo. Va saliendo.
Esto que preguntáis, al terminar la sesión, ¿no volvéis a ver a los trascendidos o los volvéis a ver? No sé si me explico. No. Cuando se les acompaña y a mí no se me vuelven a presentar. Es lo que están diciendo un poco por aquí. Que si se hace una canalización, yo por eso las canalizaciones que yo hago son muy largas, son canalizaciones muy largas. Entonces, para que no se quede nada sin decir, alguna cosa se quedará por decir, pero no es muy beneficioso volver a llamar a ese alma otra vez, ¿vale? No es muy beneficioso. Muchas que están yendo y viniendo todavía y ya si el alma ya les dice todo. Por eso yo no, como he dicho muchas veces, no voy al grano. No voy a... No, venga, va, 45 minutos, guay, ya está, Vengan, 3 pasos, fe de vida, no sé qué y no sé cuánto, venga, ya está, a recibir el mensaje. Por eso estamos rato. Yo le dejo que él diga todo lo que tiene que decir el alma, todo lo que tiene que decir. Entonces por eso estamos mucho rato, para que, bueno, pues que toda la información más posible que nos pueda decir el alma. Y bueno, y sí que el final de las canalizaciones pues es la despedida. La despedida, ellos se van pues con los seres que están allí en el otro lado, pueden ser familiares, pueden ser guías, pueden ser maestros, ¿vale? Que les están ayudando, pueden estar en sanación. Entonces luego ellos ya se quedan ahí, ¿vale? Entonces no es beneficioso volver a llamar. A mí, después de una canalización, no viene luego a mí a decirme, oye, que me has llamado, ¿te acuerdas de mí? No, yo ya los acompaño y los dejo ahí. Llevo muchísimos años haciendo canalizaciones y no se quedan aquí. Yo los acompaño y ya está, No porque los haya llamado se van a quedar aquí. Uh-huh. No, ellos se van. Aparte si han pasado hace muchos años, como el otro día 30 años. Hoy han sido también unos años, ¿no? Ana, también habían pasado años. Ellos ya están la mar de bien ahí, pero se les llama y se vuelven a ir donde estaban, ¿vale? A no ser que ellos estén aquí muy presentes, ¿vale? Entonces eso ya es decisión del alma, pero no hay que seguir llamándolo más veces. Claro. Entendía, me enseñaba una posición en la mano. Vale, ahora salió la pulsera que yo había hecho al principio. Cariño, quédate en paz. Quédate en paz. Por mucho que quiera, es que no puedo. Intento el día a día seguir adelante, pero cuando algún tema viene relacionado contigo es que me llena todo. No puedo evitarlo. Y lo estaba pasando muy mal, pobrecito. Vale. Es un chico muy emotivo, muy sensible, la verdad. A mí me impactó como que lo entiendo, que cómo se pone, cómo está súper emocionado, entiendo que perder a un amigo es súper duro, yo he perdido amigos también, pero es muy expresivo, es muy sensible, él lo muestra todo, no tiene filtro, Paco, y eso me parece muy bonito también. Sí, la verdad es que sí. Es muy bonito. Aparte es muy buena persona. Sí, es buena persona. Muy buen chico. Siempre voy a decir que si yo me hago mayor voy a cumplir tu sueño de irme a Formentera en boda picadas, fumarme lo que no te puede decir por aquí como tú querías cuando fueras mayor, cariño, te lo juro. Te lo juro que lo hago todo por ti. Él no se esperaba eso, de su amiga se marchara. Pobre. Él no se esperaba, es que lo que os digo. Fue un shock para él, Lo que os digo, Yaiza era una nena, una chica ya con 35 años, una chica, no es una nena, una chica llena de vida, de verdad, estaba llena de vida. Y esto que hice de Formentera es un poco así, ya sabéis, las playas, ¿no? Que no hace falta llevar cosas. Son playas sin bikini, vamos a decirlo así. Vale, por eso él decía esto. Claro. Vale, una chica que lo vivía todo a tope, al máximo. Lo vivía todo.
Lo vivía todo. No tenía límites. No. Lo vivía todo. Bueno, libre, ¿no? Le daba igual los prejuicios, lo que fuese. Ella disfrutaba su vida. Y yo mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que al fin y al cabo, sin saberlo ella actuaba de una manera para poder disfrutar lo máximo los pocos años, por desgracia, que vivió. Porque los vivió a tope, en ese sentido, sin saberlo ella. O quizá lo sabía. Bueno. Puede ser. Yo estoy aquí porque tú me has llamado. Yo llevo 3 días desde que he conocido a alguien llamándote. Porque necesitaba saber de ti. Estoy aquí, cariño. Estoy aquí contigo. Mira que estábamos separados porque tú sabes que yo soy un cabrón loco y he decidido siempre coger mis maletas y largarme a otro sitio y empezar una vida nueva. Pero es que jamás me podía imaginar esto. Está fuera. Yo no quiero verte así. La batería. Yo no quiero verte así. Yo no quiero verte así, cariño. Yo estoy siempre a tu lado. Yo no sé por qué a veces te siento en situaciones que a lo mejor tendría miedo en casa. Sé que no la tengo porque me siento seguro por ti. Yo pensé que aquel día de la vela te habías asustado cuando te apagué la vela. Quizás sí me asusté, pero ahora mismo lo recuerdo como algo que no lo notaba, en plan que no lo veía mal. A lo mejor en el momento sí, porque soy cáncer y soy muy cagón. Y ya eso tú lo sabes. Ahí él se ríe un poco, ¿vale? Es que está llorando y riéndose, lo que iba a Ahí se decir. ríe un poco, pero es que lo que todas las personas vivieron en ese directo va a ser el antes y el después. Él está tan roto ahí, pero a medida que él va hablando con su amiga, que habla a través de mí, luego ya veréis cómo cambia todo, ¿eh? Que aquí hay personas que están diciendo, pobrecito, ya veréis luego, ¿eh? Ya veréis luego. Claro, estamos en el principio de la canalización. Esperar porque lo que viene después merece la pena, ¿eh? Todo lo que transmite y lo que te llevas al hacer una canalización, que es lo que hemos hablado antes, ¿vale? Cualquier persona que esté interesada está anclado, ya sabéis, arriba. Por favor, también seguirnos en nuestro canal de WhatsApp para estar al tanto de todo lo que hacemos, los talleres, el contenido, habrán promos también por ahí y, bueno, muchas más cosas. Pero tenéis ahí también el canal de consultas de WhatsApp anclado, ¿vale? Aquí, bueno, en comentarios abajo lo tenéis ahí. Soy muy médica. Ella está diciendo ahora un taco. Que hostia, que lo he asustado. Muy de ella. Yo pensé, hostia. Está cagado, está asustado, así como. Cariño, no pienses esas cosas. Yo estoy contigo, por favor. Ahora te veo más guapo. Está más tranquilo ahora él, ¿eh? Claro. Estás más guapa ahora. Deja de pegar, cariño. Totalmente, estoy súper diferente. Ahora está en pleno crecimiento y me veo muy raro, ¿sabes? No me hago ni fotos cuando sé que es un peso mío. Ahora no me hago fotos. Pues yo te veo guapo. Tú siempre eres tan preciosa. Siempre. La verdad es que Tú has sido el guapo del grupo.
La verdad es que ella cuando vino, yo lo dije, que tenía unos ojos, Yaiza tenía unos ojos así como muy, muy exóticos, Almendrados. almendrados. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo empecé a dar la descripción de que hay una chica con los ojos así almendrados, y ya enseguida él, te la voy a mandar, te la voy a mandar. Y en cuanto vi la foto dije, la chica que tengo aquí. Tiene unos ojos muy expresivos, ella, muy así almendrados. Bueno, aparte que a pesar de los tenía así como oscuros y marrón, tenía una mirada muy, muy expresiva. Y enseguida, en cuanto vi la foto, sabía que era ella. Sabía que era ella, la verdad. Aquí también te estoy observando, aquí en esta imagen que está parada, y la verdad es que me sorprende porque, claro, tú no te ríes así. No. Tú cuando te ríes, esa sonrisa no es tuya, es que pareces otra persona, ¿eh? En serio. Sí. Cuando habla a través de mí me cambia el semblante. Te estoy mirando y tú no te ríes así. No. Es que no, de otra manera muy diferente, de verdad. La expresión de la cara no es de ella, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Muy curioso, es que ellos hablan a través de mí. Claro, es que está hablando ella y actuando como es ella, ¿no? Tú te dejas llevar, imagino, ¿no? Sí. Te dejas llevar y les dejas, ¿no? O sea, tú fluyes, lo que te va diciendo lo vas diciendo. Exacto. No frenas, ¿no? Claro. Es un trabajazo también, ¿eh? Exacto. Sí. Que te quiero, cariño. Te quiero. Te quiero mucho. No te puedes llegar a imaginar cuánto, porque siento como que cuando uno se va, no se dice lo mucho que se quiere a una persona en vida, tía. Y siento que te lo tenía que haber dicho mucho más. Nosotros nos decíamos de todo, cariño. Nos decíamos de todo. Éramos muy marranos. La verdad es que sí. Marranos. Hemos sido muy marranos. La verdad es que era muy marrano. No, si no perlas, sí. Unas perlas. La verdad es que sí. Qué cosa, ¿eh? Que te quiero, Y cariño. teníamos descontentos. Estoy diciendo un taquillo así que empieza por P. Ya vamos a... Sabes perfectamente lo que Se tú y decían yo esto, juntas hemos sido... ¿vale? juntas. Sí, o sea, el sexo sabes que nunca ha sido un tapujo. Bueno, ya sabes qué palabra es, ¿eh? Empieza Está por muy P, guapo. Y 4 acaba- palabras. Yo te quiero. Yo me llevo mucho de ti, cariño. Y estoy bien aquí. No tengas esos pensamientos que yo te he escuchado. He escuchado esos pensamientos y no me gustan, cariño. Y sobre todo al principio cuando te me fuiste pensaba cosas muy malas. Lo sé. Lo sé. Ahora intento que no me vengan esos pensamientos. Porque sé que si lloro también a ti te puede estar lloviendo encima. Eso es lo que me han dicho y no quiero. Yo quiero que tú estés bien. Yo quiero verte bien, cariño. Y tan guapo. Y me gusta tu barba. Ella Me lo has que visto con tantos looks, con tantos cortes de pelo, colores. ella lo quería mucho. Y una de las veces, bueno, ahora se saldrá, pero que es lo que ha dicho, tú me has visto con tantos looks y tal. Y ella comenta un look que había llevado, creo recordar. En que ella- concreto. en concreto, ¿no? Ostras. Un look que había llevado muy loco. Muy loco. Le había Bastante llevado- atrevido, ¿no? Me imagino. Muy atrevido, sí, muy atrevido. Sí, ¿no? Mm. Rubio platino. Por eso está diciendo que sois un poco... Rubio platino la había llevado. Un poco... Muy rubio platino. Bueno, ahí es que ella me está enseñando cosas, ¿eh? Ahí... Muy matiné por ahí os veo a los dos, ¿eh?
Os veo muy... Ella no tanto, pero para acompañarme a mí, vamos, donde fuera. En un podio subido. Yo lo vi a Paco ahí dándolo todo. Lo daba todo. Muy rubio platino. Parece que está más guapa ahora. Estaba más Cosa delgado. natural. Claro, es que es diferente. Yo creo que antes era como que no acababa de encontrar tampoco mi personalidad. Y como no nos hemos visto durante estos años tanto para explicarnos tantas cosas, yo creo que ahora estoy siendo más yo que nunca. Por eso me dejo llevar. Tan guapo como siempre. Ella lo quería mucho. Tenía mucho amor. Me quiero hacer tu medusa, la que tú te querías tatuar en el brazo, me la quiero hacer yo también. Y el cerezo, tía, que es donde te plantamos tus cenitas, también me lo voy a tatuar. Porque quiero estar pregno de ti. Yo sabes que jamás te olvidaría. A lo que... Yo lo que te haga, cariño, me parece bien si quieres tenerme cerca. Y siempre te tengo aquí, presente. Y más cuando sé que hay cosas que piensas que no me gustan, cariño. Tu madre me decía que la visitabas a ella, pero que también venías a visitarme a mí. Y yo lo sabía. A ti sí. A él lo visitaba, sí. Porque me está enseñando todo lo que tienes puesto. Y lo de la vela que te la pagó ella y sé que está aquí. Tengo nuestra foto de WhatsApp en el fondo de pantalla del móvil, en el WhatsApp, en el salvapantallas. Todo lo que puedo tener de ella y todo lo que he podido ir recopilando lo tengo guardado. Y a también le preocupa un poquito su madre también. ¿Su madre es depresiva o algo, Paco? Su madre lleva de baja desde que ella falleció. Y está muy mal. Su madre sí que es verdad que se ha tatuado su cara, se ha tatuado... Ya que me ha puesto la batería baja, pero voy a poner el cargador porque yo no, vamos, ¿cómo me voy a dar aquí? Me va a dar algo. Ay, Ella seguro que se ríe. ahora ya lo veis que está un Ella poco creo que mejor, se reía ¿eh? un montón. Ya veis que está un poco mejor, ¿eh? Poco a poco va pasando la canalización. Él se va encontrando mejor, ¿eh? Esto de bailando, muy bonita ella. Muy bonita. Tu hermano Mario, ya por fin también es quien quiere ser. Yo te lo decía cuando éramos jovencitos, te decía cosas de él. Ella tenía un poco de la moja detrás de la oreja también, ¿eh? Y ella me lo decía, que ella también sospechaba. Mario sí. Pero ahora está súper feliz. La echa también muchísimo de menos, porque era su hermana mayor. Va a morir. Y aunque sabes perfectamente que no hemos sido nunca buenos ejemplos para nadie, ¿sabes? Ya. Ujú. No voy a decir nada de lo que estoy viendo. Vamos a dejarlo. A ti ya te he visto de algo. Vamos a dejarlo. Vamos a dejar esos momentos de rubio platino que acabo de ver. El pelo blanco completamente. Sí, tenía el pelo súper platino, con la cara así como más delgada. Hemos sido los mejores. Hemos sido los mejores, cariño. No hemos dado ejemplo, pero hemos vivido la vida como hemos querido. Y juntos. Por eso no estoy tan calmado. Sí. Sí que te Porque veo, hemos vivido demasiado. te veo diferente, te veo guapo. Me gusta mucho ese pelo.
Pues mira que hoy no estoy peinado, me habrás visto en otro momento que estoy un poco mejor. Y bueno, ya te está viendo ahora, pero ya como te echa tanto de menos. Te ve. Echaba mucho de menos, sí. Mucho de menos a su amigo. Y que sabía que eras tú y que no me ibas a fallar. No. Es que te lo juro que es que lo sentía dentro de mí. Cuando encontré este directo en TikTok, me viniste a la cabeza. Y yo sé que tú has sido en plan muy buena dejando gente que lo necesitaba incluso más que yo delante tuyo, ¿sabes? Pero has dicho hasta aquí, porque estabas viendo que ya estaba pasándolo mal sin saber de ti. Yo que yo sí he sabido de ti, pero es muy difícil que tú me escuches. Yo sé. Yo sí que he sabido de ti. ¿No me escucháis? Sí que me escuchas, ¿no, Paco? Sí, yo sí te escucho. No se me escucha. Escucho como una interferencia muy grande. No, esa interferencia Porque sabemos que es ella. una voz potente, cuando se emociona, ella también tiene una voz muy potente. Ahí Yo se- creo aquí, que es ella. aquí se escuchaban Ella. psicofonías, ¿os acordáis? Es ella que está aquí, sí. Se escuchaban psicofonías, que era ella, ¿eh? Se escuchaban, empezó a distorsionar el... Yo no llevo micro ni llevo nada en ese entonces, acordaros que no teníamos el micro y empezaron a escucharse las psicofonías, que era ella, que estaba... Aparte ella tenía un tono de voz muy peculiar y cuando empieza a decir cosas empieza a escucharse la psicofonía. Era ella realmente, era ella. Pero yo por lo que entiendo aquí que ella tiene dificultades para que él le escuche, ¿no? Cuando está cerca y todo esto. Sí, sí, sí. Dices que no me escuchas, o sea, ¿veis la Exacto. importancia de esto? Exacto. Claro, ellos intentan comunicarse y como uno no tiene esa facultad, como decimos muchas veces aquí, pues no puedes mantener un contacto. Exacto. Esto es el tema, ¿no? No, esto ya da igual. Sí, sí. Pues esto es un detalle que, bueno, pues la verdad es que es importante, ¿no? Decir, Sí. ostras, es que te hablo, pero no me escuchas, ¿no? No es que no esté aquí, es que te hablo, estoy contigo, pero claro, hay una barrera. Así es. Cariño, me preocupa mi madre. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la puedo ayudar, cariño? ¿Cómo la puedo ayudar? El problema de tu madre, cariño, es que no puede pasar el duelo, ni ha pasado ninguna fase del duelo, porque para ella cada día se le hace un mundo. Y yo intento no molestarla tampoco mucho, y también le escribo de vez en cuando para ver cómo está. Porque ahora, por ejemplo, para tu cumpleaños, este 17 de septiembre, quiero hacer una quedada. Yo no puedo ir. Por tema de trabajo, cariño, porque me he mudado hace poquito a Murcia y he empezado otro trabajo nuevo, porque tú sabes que yo soy un ambicioso del dinero y que siempre quiero ganar más y estar en un sitio donde me sienta realizado. Pero yo estoy presente. Aunque no está allí mi cuerpo, ¿sabes? Yo estoy allí. No te preocupes, cariño. No te preocupes. Es que yo no sé. Yo estoy con ella, pero no sé cómo más la puedo ayudar. No Te sé. necesita ella tanto. Le has dejado un vacío a tu madre. Una madre. Cariño, un vacío. ¿Ves? Estoy con ella, pero no sé cómo más la puedo ayudar, porque Claro. ¿qué hago? No me ve, me puede sentir, a lo mejor se imagina que me siente, que no, es que es complicado, también estar en el otro lado e intentar ayudar, porque Intentar no te ven, ayudar ¿no? a los que están aquí. No te ven. Claro, Y si no te ven. sienten también pueden pensar que esa persona puede pensar, ostras, es mi imaginación, estoy delirando, Claro. ¿vale? La mente es muy compleja, ¿eh? Sí, mucho. Mucho, mucho. Entonces, como a veces hemos dicho que hemos dejado de conectar o de confiar en nosotros mismos, parece que nos tienen que confirmar las cosas muchas veces, porque no nos las creemos. Y esta es una forma también de que veáis que hay vida después de la muerte y no desaparecemos, o como he oído escuchar a algunas personas,
Decir, no, es que todo está de color negro, no hay nada. Se acaba todo. Hombre, pero ¿crees que no hay nada? No, nada. Se acabó. Pues qué imaginación tengo yo, más buena. Sí, pero yo le he hablado, lo que pasa que, bueno, yo no he entrado al trapo ni nada, porque ya sabes que yo respeto, pero digo, ostras, ¿cómo puede ser? Porque ya tendrías que abrir un debate con esa persona, que tenga la opción de, bueno, pues reflexionar por lo menos tu punto de vista o analizarlo. Y mucha gente, hay personas que que dicen que no hay nada y que ya está, que se acabó. Bueno, es respetable, pero no se comparte, porque ya veis que no es así. Por suerte. Es una bendición que sigamos. Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa que, bueno, pues entre medio, como está la muerte, es algo que nos da bastante miedo por todo lo que nos han contado, ¿no? ¿Sigo? Sí. Tu madre también ha sido muy permisiva con todo. Y lo sabes. Que eso ha sido una madre coraje. Mucho. Y ya sabes que para mí es una madre también. Y cuando ha bajado a Almería, cuando vivía ahí y todo, yo he ido con ella hasta el fin del mundo por ti. Para dejarte en un sitio donde tú te sintieras a gusto. Yo estoy con ella, pero no sé cómo más la puedo ayudar, cariño. Yo sé que tú siempre me has dado consejo, pero yo desde aquí no puedo hacer mucho más por ella. Yo mañana hablo con ella. Dile que yo Y estoy, le digo que he contactado contigo, cariño mío. que yo estoy Aunque ella, yo sé que ya la he hecho varias veces. bien. Tu madre fue al concierto de Lía Cali y todo por ti. Y le escribió a la cantante para que te dedicara unas palabras, cariño, y lo hizo. Lo hizo. La cantante habló de Yaiza en el concierto de Barcelona, cariño mío. O sea, tienes que estar tan orgullosa de la madre que tienes, mi amor. Y la mejor. Siempre ha sido la mejor. Que si va a ser siempre la mejor. Aquí Siempre ha sido la mejor para mí. ella se emociona. Bueno, me emociono yo, pero es ella. Me ves a mí llorar, pero... Siempre ha sido la mejor. Yo la siento muy de cerca a ella. Es que está todo el día contigo. Sube cosas todo relacionado contigo. Y no hay, yo creo que no hay segundo que tu madre en su alma no esté sintiendo que le falta a su hija. Yo lo sé. Yo lo sé. Estoy mucho con ella. Porque me necesita. Ella dice que muchas veces está en el sofá y que huele. Como si estuvieras ahí haciendo lo que no se puede decir por aquí. No se puede decir por aquí. ¿Vale? Huele lo que Pero lo sabemos. huele. Huele lo que Me lo ha dicho sabemos. muchas veces, cariño. Huele lo que Y mira que la sabemos. pobre tendría que estar acostumbrada ya desde la adolescencia. Pues no, no huele, Cari, no huele. Ella sabe que estás ahí. Y yo creo que ella sabe que estás ahí, por eso está tirando tanto para adelante. Ella está muy cerca de su madre, la Te lo verdad. juro. Porque sabe que la Y tú eres necesita. una familia para mí, cariño. Sabe que Tú la no estás siendo una necesita. hermana y lo vas a ser siempre. Tu familia a mí me ha cogido como un hijo y como un sobrino y como un de todo siempre. Y yo... Lo pasé mal. En tanatorio y todo. Pero todo lo que hicimos también, incluso las que te fallaron, lo hicieron con el corazón. Y nadie ha tenido una misa, cariño, como la has tenido tú. Que hasta tu padre, que sabes cómo es, no dijo ni mu. ¿En qué iglesia, cariño, ha sonado marea?
O ha sonado Lía Cali. O sea, hemos conseguido lo que nadie ha conseguido. Ella le está escuchando, todo el rato. Por eso así, bueno, asiento yo, pero asiente ella. Le está escuchando todo lo que Fíjate dice. lo que se te quiere y lo que se te ha querido aquí también en este mundo, cariño. Que cuánta gente apareció. Mucha, mucha, Yo no sabía ni cómo se habían enterado. mucha, Y apareció muchísima gente. muchísima. Es que lo estoy viendo y muchísima, muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Mucho, Yo digo mucho, que mucho homenaje estoy viendo. Es una pasada. Mucha gente que veo como alguien que llevaba algo con fotos. O sea, una pasada. las Unas fotos las fotos. llevé yo, que me metí dentro de la sala donde estaba su cuerpo, dentro del ataúd. Y yo empecé a colgar fotos dentro Fotos. del tanatorio, fotos nuestras. Estaba todo lleno de fotos. Eso es lo que estoy viendo. Muchas fotos colgadas, sí. Uf, se me acaba de poner la piel de gallina porque me lo está enseñando ella. Muchas fotos así colgadas. Mucho. Está como riendo, ¿eh? Porque dice, madre mía, qué despedida. Lo que no se ha visto en ningún sitio. Las fotos que pasaban, porque el tanatorio donde tú estás, cariño, se modernizó mucho. Ya había pantallas donde tú podías poner fotos y pusimos tus mejores fotos de fiesta, con lo que tenías en la boca fumando, con birras, con pegatinas por la cara. O sea, aquello fue. Y tu prima no quería y tu madre dijo, ¿cómo era ella? Es que ¿Cómo ella, era ella? es Digo, que ella era así sí, así. Mari. Digo, así sí. Exacto. Es que ella era una chica muy divertida. Una chica muy divertida. ¿A qué olía? Y entiendo por qué dices que pienso las cosas que pienso. Hoy justamente cuando me bajo del tranvía, decía, digo, el día que yo me muera, ¿qué canción van a poner en el tanatorio? Es que hoy justamente estaba pensando lo mismo que dices a ti, pero para mí. Y por eso dice lo de los pensamientos que no te gustan. Sí, hay cosas que ella venía con cariño, son Otra otras cosa, cosas otra cosa. más. A tabaco no, a Tú otra cosa. sabes. Te quiero mucho. Y yo también te quiero mucho y te voy a querer siempre. Me gustaría mucho Siempre te digo que yo me tenga que darte ir, un que beso, vengas a buscarme. darte un besazo. Estábamos tan juntos tú y yo. Yo te quiero mucho. Tengo tantos momentos contigo en mi cabeza que todos son felices, todos son risas. Nuestros enfados, tú te enfadabas y te encerrabas en tu casa el día de tu cumpleaños y tenían que subir yo con todas a tu casa a que bajaras por tu cumpleaños, porque a cabezona no te ganaba nadie. No, la verdad es que no, por eso. Nos has enseñado tantas cosas en este mundo, porque ese cariño que nos vamos a encontrar en otro, porque las almas de verdad se encuentran. Yo sé que la tuya y la mía son 100% reales. Estaban muy unidos, sí. Lo supe desde el primer momento que yo escuchaba, ¿sabes? Que hablaba de ti, la Andrea decía la UCA, mi amiga la UCA. Y yo decía, digo, yo quiero conocer a la UCA. Y tú escuchabas el Paco, el Paco, el Paco.
Y hasta que nos conocimos y ya nunca más nos soltamos. Hablasteis. Yo nunca. Ni en la distancia. Y mira que hemos ido al final últimamente muy dispersos, que no hablábamos tanto como a lo mejor tendríamos que haber hablado todos los días o tal. Pero yo sabía que tú estabas ahí. Y yo sé que tú sabías que yo siempre estaría ahí. Tienen una conexión muy fuerte ellos dos, ¿eh? Cuando habláis de... Entonces me duele mucho, tía, no haberte podido coger la llamada aquel día. Cuando se habla de las almas Ponte el gemelas... micro en la boca, si no. Ay. Cuando habláis de las almas gemelas, o se habla de las almas gemelas, ellos tienen una conexión muy fuerte de amistad, de vínculo. Había una conexión que no se puede explicar muchas veces. Fijar que no hace falta un alma gemela, no hace falta que sea tu pareja, ¿eh? Puede ser una amistad, una persona que ha aparecido en tu vida. Ujú. Y esto era lo que eran ellos dos. Una conexión tan fuerte que lo que decía ella. No, yo sabía lo que tú estabas pensando y tú sabías lo que yo pensaba. Por eso ella llevaba mucho tiempo que escuchaba que Paco no estaba bien, que tenía pensamientos, bueno, pues de hecho no muy buenos, y estaba pues bueno, quizás con un poquito de depresión, y ella sabía que él estaba mal. Y dice, justamente esta mañana no estaba pensando qué música me pondrían a mí cuando yo falleciera, justamente con el tren, no que él fuera a hacer nada, no había de un tren, pero él, esos pensamientos y todo esto es algo que ella ese día vino a ayudarle a que se encontrara bastante mejor. Y vais viendo que a medida que va pasando la sesión, la cara de Paco va cambiando, ¿eh? De lo roto que estaba al principio, ya ves que luego su cara va cambiando y su expresión ya la ves que va mejor. Por eso decimos que la canalización pues ayuda mucho a esto, a que uno pues pueda hablar y encontrarse mejor y hablar con esa persona, que realmente esa persona en la que está ahí, ¿vale? Yo aquí esto no es ningún teatro ni en nada, realmente está su amiga ahí que habla a través de mí, ¿vale? Para que pues lo entendáis un poquito también. Eso lo llevo grabado dentro de mí y he intentado hablar con todo el mundo para que me explicara la situación y todo. Y nadie, no lleva nada a cerrar nada. Tú no te quedes con eso. Ella no quiere que te quedes con eso. No sé, pero ella sabe que yo soy muy sentido, soy muy sentimental. ¿Ves? Claro. Encima soy cáncer ascendiente a cáncer, ¿sabes? Que yo soy lo más sensible del mundo. Cáncer. Doble cáncer, ¿no? Doble cáncer. Cáncer Ostras. ascendente a cáncer, ¿eh? Por eso es Cuidado. tan tierno, claro, tan sensible. Claro. Qué pasada, ¿eh? No lo sabía yo eso, ese Me detalle. quiero someter a una operación para sentirme bien. Tú sabes que llevo años deseando cambiarme y ponerme en condiciones y verme y decir, ahora sí me siento a gusto. Y estoy luchando tanto por ello. Y sé que no te va a gustar porque no te va a gustar, pero espero que te sientas orgullosa de mí. Cariño. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo, cariño. Háblame cuando vayas a hacer eso, para yo estar contigo, cariño. Si tú eres feliz, una veces he sido dura contigo, pero yo quiero que tú seas feliz. Yo te lo prometo. Seguro que no me va a gustar una mierda, me está diciendo. Esa no era yo, ¿eh? Esa no era yo, ¿eh? Me van a banear. Me van a Seguro. banear.
Esa no era yo, ¿eh? Ahí se que ve claro que no era yo. Porque Es igual. yo no digo eso. Quiero estar contigo. Quiero estar... Pensaba que la única que me ibas a apoyar 100% era. Es igual, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Ahora he conseguido escucharte, tía. Y he escuchado tu tono de voz y todo. Ahora, ¿veis? Wow. Esto es importante. Ahora he conseguido escucharte y tu tono de voz y todo. Lo ha escuchado en directo él, la voz de ella, ¿eh? Ahora he conseguido escucharte, tu tono de voz y todo. No es que cuando yo digo no me gusta una yo digo, madre mía, esto yo no... ¿Esto de dónde ha salido? Esto no es mío. Esto no es mío. ¿De dónde salió? Era ella, claro, obvio. Era ella. Tía. Aunque no te pueda ver, ¿sabes? Espero que te escuche. Es difícil. No sé por qué no me escucháis. A mi mamá le hablo todos los días, pero yo sé que ella no me puede escuchar. ¿Ves? Sé que ella no me puede escuchar. No me puede escuchar. Os hablo y no... Eso es frustrante para Quiero, ellos también, ¿eh? cariño. Sí, mucho. Mira, yo también te quiero mucho. Es que no te quiero, es que te amo. Es que la palabra te amo, tú sabes que nunca sale de mi boca si no es a lo mejor a mi chico, a José o tal. Pero es que a ti eres un pedacito de mi corazón, tía. O sea, tú es que eres parte de mí. Y tú de mí, cariño. Ella está haciendo así como que se está tocando aquí. Que no te quiero ver así. Ella Yo quiero lo que tú pasa mal, tengas... ¿eh? Lo pasa mal ella, viéndolo así, a él. Es que ellos también a veces sufren, de ver lo que está diciendo Javi, ¿no? Que dice, joder, que no me escuchan, no me veis, no me escucháis. Y ella también cuando ve sus pensamientos y ve cómo lo está pasando su mamá, pues ellos tampoco lo pasan bien. Ya lo estáis viendo. Vale, claro. muchas veces, nos ven cuando lloramos, nos ven cuando hacemos esto, nos ven cuando hacemos, pues ya estáis viendo que sí. En muchas ocasiones sí, en otras no. Pero en esta ya estáis viendo que sí, que ella estaba viendo todo lo que está pasando su mamá y también lo que está pasando Paco. Y mucha más gente que la conoce, claro. Pero en este caso... Me encanta un montón lo que tienes. Me está enseñando el altar. Me encanta un montón. Tío, me encanta. Me encanta. No soy yo, ¿eh? Y te quiero. Y me encanta. A mí me parece tan poquito. No, Tendría que hacer más cosas. me encanta un montón. Es que me encanta un montón. Y te quiero. Te daría ahora un beso. No sé si en sueños se puede, pero tú sabes que yo para acordarme de los sueños soy muy malo. Pero ven a visitarme, Karen. Vale, Cari. Y dime lo que necesites decirle también a tu madre. Yo se lo digo. Tú ya sabes que yo encima siempre me han dicho que soy un ser de luz. Y que seguro que por ahí me puedes hacer algo para que yo te pueda ver y te pueda escuchar. Pídele permiso a quien sea. Pero hazlo, tía. O sea, por favor. Pasa que ahí hay otras reglas, ¿eh? Ahí se complica un poquito. Sí. Ahí se complica un poquito, pero No es como aquí, ¿eh? Allí. a Claro. mi madre la quiero más que mi vida. Pero fijaros una cosa. Quiero Fijaros una cosa que no entra, a dar detalles ella. Imaginaros allí no hay cosas que no las puedes hacer.
claro, yo a veces pienso, ostras, ¿hasta qué punto uno puede coger y que se le vaya la olla y decir, bueno, da igual, a tomar por saco? Me dejo llevar por las emociones, pero está muy claro que la mayoría de casos no pasan la barrera, ¿eh? No la pasan, ¿eh? Da igual que sean padres, sean hijos, familiares, seres queridos, pero no les dejan pasar la barrera, ni dar información que no se puede dar. Por eso, cuando a veces escuchamos a personas, ¿no?, del gremio que empiezan a dar pelos y señales y cuentan una serie de cosas que dices, ostras, pero a ver, ¿tú has podido experimentar eso? ¿De dónde sacas esa información? Por eso que cuidado, que hay filtraciones que nos pueden decir mensajes, pero incluso los guías, ya habéis visto muchas veces, que cuando hemos hablado con ellos, hemos esperado una respuesta, se han callado, nos han hecho así, y digo, que no se puede contar, ¿no? No me dejan, lo siento, ¿vale? Yo lo respeto, bueno, lo respetamos. Lo respetamos, sí. Pero que es así, y es fijar la conexión que tienen, lo que se quieren, pero yo lo siento, no puedo pasar los límites. No pueden, no. Mejor madre del mundo. Sí, La sí, mejor mucho, madre que se puede mucho, tener. Teresa. Que la quiero con locura. Que la echo mucho de menos. Y yo estoy con ella, pero no me escucha. Y yo sé que me siente cerca. Te siento un montón, te huele, Cari, te siente. Cari, dile que la quiero. Que me tenga presente, pero que yo Yo estoy sé que tú te bien. tienes que marchar, Que yo estoy porque no bien. te dejas irte. Dile que yo estoy bien. Ven, no te dejan Cari, irte. No sé si has trascendido a la luz todavía o estás aquí. No lo sé. ahora te lo diré yo. Que la quiero mucho. Ahora te lo diré, ha dicho, ¿qué más? Ahora te lo Le bueno, ha dicho, no sé si has ascendido, estás aquí, y ella le ha dicho, ahora te lo diré, ¿y qué ha dicho más? Es que eso no lo he entendido. creo que en ese momento, ahora te lo diré yo, creo que he dicho. Tú se lo has dicho, ¿no? Ahora te lo diré yo. Pero ella no te dio ningún mensaje a esa respuesta, ¿no? También se cayó. Porque, ¿veis lo que os digo? Yo veo el estado en el que está ella. Veo Sí, el pero estado en el que no está. costaría nada, ¿no? Decir, mira, oye, no he ascendido porque estoy aquí, veo esto, tengo todas estas cosas alrededor mío, me veo de esta manera, hay fulanito, hay menganito, no te dicen nada, ¿eh? Y no me refiero por ti, me refiero a ella. A ella, ya. Ella directamente Es que lo que- cuente, ¿vale? Porque Elish está aquí, es una canalizadora, ¿vale? Es una canalizadora, es una persona que es una intermediaria, una comunicadora entre los vivos y los muertos, ¿vale? Para entendernos. Exacto. Ah, vale, te quiero mucho, ¿no, Ana? Vale. Ahora me está enseñando a su hermano, a Mario. Que los quiero mucho. Estoy muy orgullosa de él. Pese a después de lo que ha visto. Después de lo que ha visto. Estoy muy orgullosa de él. Que muy Y que mi ejemplares madre no es la eran, mejor ¿eh? madre Muy que hay ejemplares en no eran en los la dos. tierra. Ya sabes que para mí es una madre más. Y que es la mejor madre que hay en la tierra. Como ella nunca. Mi madre. Ella padece, de verla sufrir. Que yo por las noches le doy besos. Yo sé que ella por las noches me ha visto. Yo sé que me ha visto por las noches. Que te quiero, cariño. Mi madre sabe que yo la quiero. Que la quiero mucho. Que eres luz. Que eres luz. Yo sé que tú eres luz. Tú también eres un pedazo de luciérnaga, desgraciada.
Aunque esté canalizando a través de Ili, pero tengo que hacerte reír. Oye, ha hecho un taco, no lo voy a decir que nos van a banear. Seguro que ha dicho HP. ¿Qué PU? ¿Qué PU? Esto parece que lo decís mucho, ¿eh? Te quiero. Y yo también te quiero mucho. Se va a marchar. Tienes que estar cansada. Yo sé que venir y ir cansa. Y tú lo Sí, haces mucho, que te has haciendo cariño. está aquí presente bastante todavía, pero ella tiene luz. Ella tiene luz. Tiene mucha luz. No ha venido acompañada. Me están diciendo que hay dos. Ella me vino ella. Voy a ver si acompañando a la luz veo a alguien que esté ahí con ella. Creo que estará su abuelo, seguramente. Vamos a mirar ahora que me la voy a llevar. Yaisa, te quiero. Te quiero mucho. Mi hermana. Cariño, te quiero. Mi amor. Mírate. Si es que piensas que tú me vuelves a ir. Mi amor. Pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Y el día que me toca a mí, que seguro que tú sabrás cuándo es, me tienes que venir a buscar. Junto con mi madre. Con quien tú sepas que más me quiere en esta vida y me ha querido, en la que tal vez se habrán ido. Para que no me vaya solo. No, no se irá solo. No se irá Me solo. da un poquito de miedo. Venga, amor. ¿Veis? Es el miedo que suele ocurrir, ¿eh? De quedarse solo en el otro lado. Por eso le tenemos miedo a la muerte. Así ¿No crees? La soledad. es eso, es eso. El ser humano le tiene miedo a la soledad, sea aquí o en otro lado. No Exacto. tener a nadie. ¿Y ahora qué hago aquí en esta nada, no? Que no haya nadie que me venga a buscar, encontrarme solo. Sí. ¿Qué hago? ¿Y cómo salgo de aquí, no? Sí. Ese pánico, ¿eh? Es curioso la mente, ¿eh? Así es. Bueno, y es que somos así los seres humanos, ¿eh? La voy a acompañar y voy a ver quién hay, pero hay alguien ahí al final. Ella tiene mucha luz, no os preocupéis por ella, que tiene mucha luz, mucha luz. No me extraña. Exacto, miedo a cómo morir, ¿eh? O de qué formas, ¿eh? Hay una señora mayor allí al fondo. ¿Tú conociste a su abuela, Paco? Tiene que Una ser su señora abuela Rosa. pequeñita, Claro. una señora No la pequeñita. llega a conocer. Ella se reirá porque sabe que una vez íbamos a ir a dormir a esa casa, pero yo me fui porque es que daba miedo. O sea, era una casa del terror, todo de muchas fotos en blanco y negro, y que yo me voy. Una señora pequeñita, pequeñita. No la llego a conocer, pero sé que ella Va también. hacia ella, seguro, es una señora así mayorcita. La casa del terror. Es la casa del terror. Sí, sí, es ella, es su abuelita. Es su abuelita. Sí. Rosa, no te Me conozco, está enseñando cariño, me está enseñando una foto de la casa del terror. Entonces, es unos cachondos. Ella se quedó porque era casa de su abuela y las demás también. Yo me fui. Y éramos muy jóvenes, teníamos 15, 16 años, no teníamos más.
Sí, está ahí a lo lejos. Me voy a acompañar, ella tiene mucha luz, muy bonita. Te quiero, mi niña, mucho. Mi hermana, mi Uca, mi alma gemela. Su alma gemela, sí. Así lo ha dicho ella, que ella es su alma gemela. Totalmente. Su alma gemela. Y ahora está allí, muy bonita también, esperando. No sé si me oye, pero Rosa no te llega a conocer, cariño, pero te mando 20 millones de besos. Cuidaros mucho. Está muy lejos y detrás de esa señora también veo un hombre alto, que supongo que también será su familia. Un hombre alto ya no sé quién es. Familia, debe ser familia de la abuela. Sí, Bueno. o algún conocido. Su abuelo a lo mejor está con su abuela, que sí que está en vida. Mm. Luca, te agradezco tanto esto, porque lo necesitaba. Lo necesitaba él, ¿eh? Pero mirad la cara como está ahora de Ya se relajado. va poquito a poco, pero está, Sí, está feliz, ella ¿eh? está muy bien. Se le ve muy feliz. No tenéis que Sí. padecer Está más tranquilo, ¿eh? tenéis que- La cara es que no tiene nada que ver la cara del principio, ¿eh? Con la de ahora, ¿eh? No, ya está en la luz, María, no hace falta llevarla. Ella estaba en la luz, lo que pasa que viene aquí para estar con vosotros de vez en cuando. Pero ella tiene luz, ya tiene luz. Tiene una luz muy bonita. ¿Qué pasa? Que viene. Ella no se pierde, sí, era un GPS andante, nos llevaba a todos a donde fuera y no se perdía jamás. Viene todavía tiene esa cosa de venir y de estar. Y no pasa nada. Pero A ella no ves, le ¿eh? perjudica. Lo que me gusta es la cara de Ella no le- Paco, porque ¿eh? ella quiere hacerlo, tiene la necesidad de venir. Tiene la necesidad de venir. Muchas veces lo sentís aquí, mi abuela me ha dado señales, mi amiga, mi hermana, porque ellos pueden elegir de venir hasta que llega un momento que trascienden del todo y ya no están más aquí con nosotros. Pero ella todavía está aquí. Pero todo un poquito por su madre. Y como me has dicho también, Paco, que su madre la llama mucho. No es muy beneficioso, pero yo soy madre. Yo soy madre y entiendo a su madre perfectamente. Como Entonces, le digo yo a su madre que deje de llamarla. Que yo no soy nadie para decirle eso a él, ¿sabes? No puedo. Aunque sé que para mí ya está no es beneficioso, ¿sabes? Pero, como le digo yo a una madre, no pienses en tu hija que la estás trayendo demasiado aquí. No puedo. no puedes, cariño, no puedes. No puedes. No puedes hacerlo. Es inevitable, no puede hacerlo. No puede hacerlo. Entonces, sabe cositas de aquí y si la necesitáis, ella tiene que estar con su mamá, estará. Y cuando ya los que están allí digan, tienes que estar aquí, pues te ascenderá. Y la única manera de un ser un alma preciosa como es Yaiza, o cualquier persona que ha trascendido, la única manera de que podáis comunicaros con ella es con personas como nosotros, que los llamamos. Así es. Eso es. Sé que están preguntando aquí, hay personas que se han ido hace 30 años. Sí. Agradezco mucho los comentarios porque es que estaba pendiente de mi amiga y agradezco muchísimo todo lo que habéis dicho Es de tu mí. momento. Y todo. Este era tu momento, Paco. No te disculpes, yo creo que lo van a entender. Aquí la community somos muy amores. Han entrado algunas personas que ya se han encargado de mandarlas a Disneyland. Como dice Yeshua, las manda a Disney. Y aquí damos mucha fuerza a todos y muchos besitos de amor.
Y tú no te preocupes, era tu momento. Mira, te está haciendo todo el mundo que te quiere, que está contigo. Era tu momento, tú tenías que estar hablando con Yaiza. Porque momentos como este, cielo, no se pasan todos los días y tú tienes que estar donde tienes que estar, con ella. No sucede todos los días. No sucede todos los días. Es que tenía ese presentimiento, o sea, en plan como decir, te estoy agobiando ya, pero que quiero que vengas, ¿sabes? Es que yo pensaba todo el día, la pienso, digo, por favor, hoy sí. Pero es que ella iba y... 3 días conociéndote, o sea, 3 días. Que me apareciste de golpe y me quedé en todo el directo, ¿sabes? Ayer también con la chica, con su tía y tal, o sea, una llorera que tenía yo aquí en mi casa, que decía, al principio decía, jo, no es mi Yaiza, y lo escribía y todo. Pero luego pensaba, digo, lo necesitaba más esta chica también. Sí, pues me ha tocado a mí y soy el más feliz del mundo. Me ha tocado a ti. Pues sí, era su momento, ¿eh? Ese día fue su momento. Muy bien, muy bien. Yo deseo, somos muchos ahora, fíjate, somos 400 y algo. Yo deseo siempre cuando canalizo que venga alguien de los que estés aquí para que vivas este momento, para que tú la escuches, porque alguien me ha dicho Elis diciendo palabrotas. No era yo. Y yo no soy así. Elis, ni te conozco, estás diciendo palabrotas. Ya se mandaba Disney, y tanto, y Es tanto. que yo no soy, es que ya está. Y tanto. Yo no digo palabrotas. No te conozco diciendo palabrotas. Y aparte la escuchabas, se escuchaba perfectamente ella. Ha habido un momento que la he escuchado de verdad, su voz, como si, es que no entendía lo que estaba diciendo, pero sí he entendido como su tono de voz. O sea, es que ha sido como un plan que he dicho, wow, tía, que te he llegado a escuchar, ¿sabes? O sea, ha sido una... Qué bueno. O sea, tengo un cúmulo de sensaciones. Ahora mismo, dentro de mí, si es que mira, estoy con los ojos chinos como tenía ella también. Sí. Tiene unos ojitos así como almendraditos, muy monos. Sí, muy guapa. Llorar, ¿sabes? Que menudo hartón de llorar. Muy bonito. Ahora me muy río, bonito. pero no sabría cómo agradecerte esto. Yo lo hago encantada, cariño. Y ella también te lo está agradeciendo, yo creo. Sí, claro. Sí, No sabes tú cuánto, Eli. yo lo hago con todo mi amor. Cielo, no. Yo me voy a la cama ahora, pues, contentísima. Estoy súper contenta. Es que mirad la cara de Paco, Así ¿eh? que Eso es una para mí, satisfacción. muy agradecida que me deis las gracias, pero que yo lo hago con todo mi amor. Y ahora, todo el mundo está diciendo lo mismo, pero hay un antes y después en ti. Vaya. Mirad la cara, ¿eh? Del Hay un antes y principio, un ¿eh? después en ti, que es lo que dice todo el mundo. Es que si vieras, ahora tú no te has visto cómo yo te he subido, como estás ahora, pero todo el mundo te lo puede decir. Hay un antes y un después en ti, ¿eh? ¿Verdad que sí? Me temblaban las piernas, me temblaba la boca. Hay un antes y Pues un me después. dejar el móvil porque digo, me está dando algo, o sea, es que pensaba, digo, que me, ¿sabes? Pero le Y cambió ahora la cara. ahora Sí, ¿verdad? el pecho lo noto con una descarga. Lo necesitaba, sí. Es que se te nota, ¿eh? Justo cuando has subido a como estás ahora, no te puedes ni imaginar el cambio que has dado. Y con eso yo es con lo que me voy a la cama esta noche de feliz. Ha ido cambiando, sí, sí, sí. Yo creo que vamos, si duermo va a ser en plan del tirón porque me cuesta muchísimo coger el sueño. Cuidado, ¿eh? Le cuesta coger el sueño, fíjate. Pero vas a estar muy tranquilo, muy relajado de todo lo que se ha vivido. Y me alegro mucho por Ojalá, ojalá pueda soñar más con ella. A ver ahora estos días que se ha movido un poquito todo. A ver qué nos cuentas. Ya Porque os iré contando porque estoy aquí enganchado. O sea, es que a las 9:30 tengo una alarma puesta porque dijiste a las 9:30, pues a las 9:30 tengo la alarma puesta para entrar. ¿qué nos contarás? Sí, seguro. Yo creo que seguro que va a recibir señales y espero que le den miedo. No, Ahora ya no. Ahora ya sabe que es ella, no le dará miedo, ¿eh?
ya está. Qué Pero Dios, no me va a volver a pasar. Ah, Carmen te conoce. Dice que... Sí, es que yo he sido muy humorista aquí en TikTok, ¿sabes? Ya hace mucho que Vale, dejé de hacer TikToks. Y vale. claro, está poniendo que que yo me hacía directos que hacía llorar a la gente y que nunca me había visto así. Que yo no soy de claro, llorar, que yo soy de hacer llorar, pero de la Vale. risa. La risa. Vale, vale. claro. Pero ese Claro, es lo momento, que estaban diciendo. Nunca te he visto así. Yo me he quedado un poco... No sabía que era. No, no subo a nadie, Mary, cariño. Paco está subido porque era su momento especial, pero no subo a nadie. Su momento bonito. Uf, Me cantaba mucho. Uy, Paco, no sabíamos esta faceta tuya. ahora la voz la tengo ya un poco. Hoy, por ejemplo, para cantar no estoy. No, no, no. pero fijar lo feliz que está, Ya te ¿eh? veremos a ver qué hace. Ahora ya me ha picado la curiosidad. En el TikTok creo que tengo un vídeo cantando en una boda de la hermana de mi cuñada. Pero fijar, ¿eh? Ah, vale. Es que no, ya te veremos. A ver, es que yo no, la verdad es que me meto muy poca cosa de TikTok. Yo que no Pero tengo fijar. tiempo, Paco, no por otra cosa, porque ¿Cómo vamos a tener tiempo, hija mía? Si es que no paras de ayudarnos a todo el mundo, es imposible. no tengo tiempo más, no. No tenemos, mira, ya está Yeshua, no tenemos tiempo casi. Que Yeshua, pobrecito, no tengo tiempo ni para ti, cariño mío. Mi Pobrecito, amor, de verdad que siempre está ahí y no tengo contesta tiempo a ni todos para los mi que amor. hacen. No tengo tiempo ni para mi amor. Y gracias a todos, de verdad, o sea, he visto mensajes todo el rato y estaba diciendo, madre mía, o sea, qué gente más maravillosa. O sea, La esto es verdad como que el sí. programa de Toñi Moreno, eres una persona maravillosa, pues todo. Y sí, Paco, yo me pego un hartón de llorar con eso. Me pego un hartón. Oh, el cartón, me pego de llorar con eso. Que me, que me- un día me dice Yeshua, ¿pero qué haces llorando? Digo, ay, estoy viendo esto de la persona maravillosa. Ay, mira, me pego una llorera con eso. Ay, qué llorera, me llego a pegar. Y cuando me ve llorar, ¿qué estás viendo? Yo estoy viendo eso. Pero yo digo, es que si algún día me pasa, a mí me pillan. Porque yo soy de las que ve esas cosas y A mí me... pasa, o sea, yo soy en plan que me quedo mirando pero ataco, o sea, en plan digo, no puede Igual, ser, igual. me sale el perro que llevo dentro, ¿sabes? En plan de vamos a Sí, morder. sí, sí. Yo igual, ¿eh? Aquí se llora y se ríe por todo, sí, sí. Sí, Aquí la verdad es todo. que ese día Aquí reímos todo, y aquí lloramos, todo. ¿eh? Un Reímos y besito muy lloramos. fuerte, de verdad, cielo. Me ha Os encantado, mandé me ha 3 encantado, millones de me ha besos. encantado conocerla. Es muy bonita. Tú eres también una persona maravillosa. Pero tú Ha sido también, muy Eileen. bonita. Ha sido muy bonito todo. Y todas las personas que están aquí se lo merecen. Tú era tu momento, lo necesitabas y te ha llegado. Te ha llegado. Te ha llegado. Es que cuando me has dicho, estás por ahí, Paco, que has visto la foto, a mí me estaba dando ya todo, ¿sabes? Que era como en plan, no sabía qué sensación tenía en mi cuerpo porque yo estaba diciendo, no será así, no será así, no será así, ¿sabes? En plan súper pesado, digo, no estará, no será así. Pues sí. Vino ese día su amiga. Paco, no te encuentro. Creo que tienes que poner le das a mi cámara o algo, ¿sabes? Si te saldrá Sí, mi TikTok. exacto. Pícale encima de su cámara. Mira, Yeshua está ahí. Yeshua está Es que ayudando, está ¿no? todo, eso lo Es que pierde una. Yeshua es, vamos, Está es un todo. hombre para todo. Es un hombre para todo. Pues, Eileen, te voy a dejar. Sí, cielo. Un besito Que fuerte. necesito fumarme un cigarro ya que no puedo. Fúmate un cigarro, Necesito. Fue muy bonito. la fúmate verdad un que sí. cigarro y ya nos irás contando. De verdad que te agradezco tantísimo, pero tantísimo. Y es que no tengo palabras para describirte esto. O sea, de verdad. No me quiero volver a poner a llorar. Bueno, ahora tienes otra cara. Uy, sí. Es que yo soy así, soy muy risueño. Yo me río por todo y estoy siempre haciendo tonterías, ¿sabes? Soy más así. Verme llorar es más complicado en casa. Ya, tenías que hacerlo y ya está. Sí. Sin palabras.
Un antes y un después. Un antes y un después, y tanto. Ahora está diferente ya, Paco. Está diferente. Bueno, pues un besito. Muchas gracias, de verdad. Aquí. La verdad es que sí, ¿eh? Hubo un antes y un después. Ya lo habéis visto, cómo entró él, que estaba destrozado. Y fijar la cara, ¿eh? La dejamos ahí en pantalla, porque la cara de Paco, desde cuando ya acabó todo, fijar su cara de alegría, de descanso. Y al principio su cara era... El pobre estaba destrozado, ¿eh? Estaba destrozado. Y fijaros cómo se quedó. Por eso decimos que la canalización te da un alivio tan bonito de saber que están bien, de poder hablar con ellos, cuando sobre todo que no te has podido despedir como él, que no se pudo despedir. Hay un antes y un después en todos, Total. en todas las personas que hacen las canalizaciones. Bueno, es que así. la mayoría de trabajos que hacemos en las sesiones, Sí, exacto. pero hablando de este en concreto, es brutal. Es brutal. Aparte que la persona lo necesita. Sí. Lo Así necesita es. porque no se ha podido despedir y porque ha quedado aquello a medias. Una persona como la de hoy, que a los 35 años se le corta la vida, pues ya nos podemos imaginar, ¿no? Las personas que están ella sufre y las personas que están alrededor también. También. Pues ya habéis visto, todos los que muchos ya la habéis visto esta canalización. La hemos hecho un poquito para analizar, para las personas que sois nuevas en el canal, pudierais ver un poquito pues cómo son las canalizaciones. Esta fue en directo, fue en frío. Aquí no había ensayos, no había Ni trampa ni cartón. ni trampa ni cartón, ni teatro, ni nada de nada. Esto fue totalmente... Apareció su amiga ahí en el directo, el alma de su amiga, y ya está. Y se vivió esa experiencia. Esa experiencia lo vivieron todos, es lo que decíamos, reímos, lloramos. Ese día éramos muchísimas personas, vimos 400 personas y todo el mundo Fue en el inicio. se llevó una emoción. Y yo también, yo también. Que yo también lo vivo igual. Lo vivo igual, la verdad. No sé si tenéis alguna pregunta llegado a este punto. Exacto. Antes de cerrar, recordaros de suscribiros, por favor, lo importante que es de suscribirse, de seguirnos, De no abandonarnos. de las tres Quedaros Ds, todo el ¿vale? directo. 3 Ds, de suscribiros, de seguirnos y de, bueno, apoyarnos, pues estáis aquí y siempre lo hacéis, ¿no? Nos queda muy poquito para llegar al total de horas, ¿vale? Para el tema de monetización, ya lo sabéis, y por eso también lo agradecemos. Sí. Porque sí, esta plataforma te da muchas cosas y una de ellas también es esa. Aunque como hemos dicho algunas veces, no vamos a hacernos millonarios. Pero eso te abre una puerta, pues, para que el contenido llegue a más personas y podamos exponer mucho más lo que hacemos el trabajo y ayudar a más personas. Ya no es exponer, es ayudar a más personas a que puedan tener una vida feliz y plena. Eso es lo más importante. Y mis ojos también están ya pegados. más secos que la mojama a esta hora. Pero bueno, es así, pues... Es así, es así. No sé si tenéis alguna Sí, pregunta ¿no en la tenéis alguna duda comunidad, alguna duda que os haya quedado con esta canalización. Lo siento, pero llevo unos días de alergia y de... Dice ¿Qué días Mireia llevo de congestión, de alergia? Lo estoy pasando un poquito mal. que no, Pero bueno, ya lo sabes tú. bueno, se descansa. También hay que descansar un poquito. Bueno, ya se echa de menos las canalizaciones. A mí me gustaba. Sí, Mireia. Pasa que, bueno, esto es lo que hemos dicho un poco. Que ahora, pues, cuando se empezaron a hacer canalizaciones, pues éramos muy pocas personas. A little. A Como dicen los ingleses. A little. Y bueno, pues ahora cuesta que la gente discierna de lo que discernir, ¿no? Comprenda lo que es una canalización de este tipo, ¿no? Exacto, no entienden lo y que... conecte con lo que realmente que sea una canalización, o sea, real, completamente. Exacto. No presiento, yo creo, esto es algo que se está dando respuestas de momentos, de personas, de emociones, de palabras también
que utilizaban argot entre ellos. Esto, si no conoces a la persona, no puedes saber esta información. No hay más. Exacto, cada canalización. Claro, Ana, claro. Totalmente. Es así. Totalmente. Y a ver, aquí se ha hecho un contenido muy bonito como este y se han ido haciendo muchos más y en privados, pues ya lo habéis visto, ya lo habéis vivido. Las personas que estéis aquí habéis hecho canalizaciones privadas conmigo y otras que están por hacer. Y se viven momentos muy bonitos. Pero sí que es verdad, nosotros en sí, exacto, no damos abasto. Y, de verdad que no, ¿eh? Y luego pues dijimos, pues también es eso, ¿no? Queremos también ir un poco más. Pero no por nada, yo no soy una persona que tenga ningún ego, pero si se ha de entregar algo, se entrega cuando se puede. En ese momento se iba entregando, se iba dando y se vivían momentos maravillosos y preciosos. Pero también es verdad, voy a decir con sinceridad. La vida son etapas, ¿no? Son etapas, la vida son etapas y tampoco tengo pelos en la lengua. No. Pero muchas personas, aquí las personas que estáis, como hemos dicho con Paco, soy una persona maravillosa, soy una persona maravillosa como el programa. Pero, ¿qué pasa cuando se hace tanto de tanto que la gente al final no acaba entendiendo cómo lo haces? Se pierde el valor de las cosas. Se pierde el valor. Hay que decirlo así, con el corazón en la mano. Se pierde el valor. He recibido muchos mensajes después de hacer canalizaciones y ahora cada vez somos más personas haciendo eso. La gente no entiende el por qué. ¿Cuál es tu diferencia? Vamos a decirlo así. ¿Cuál es tu diferencia del resto? Y bueno, pues acabas entrando un poco en decir, bueno, pero es que ¿ahora qué? ¿No? Claro. Ahora que esto le pasa a todas las personas. Ahora se está explotando mucho. El otro día había un... Es una pena esto que dices. Es una pena. Porque se está utilizando algo tan bonito como una fuente de generar negocio. Solo negocio. ¿Vale? Y no sé. No me gusta porque es como que se acaba... ¿cómo se dice? Espera. Pidiendo la magia, pidiendo la esencia. Sí, la magia, pero quería decir otra palabra, prosti, ¿vale? Ah, sí, claro, totalmente. ¿Vale? Se acaba yendo, ¿vale? Totalmente. Entonces, claro, a ver, hay profesionales también como la Copa Un Pino, porque los hay y nosotros tenemos suerte de conocer a uno de ellos, de varios, los hay, pero hay otros que no se puede estar creando una fábrica de churros. Y bueno, vemos a una persona, por decirle de alguna manera, cada día, que aquello que sin querer te sale, ¿no? Y dices, ostras, ¿en serio? Y ahora, ¿quién quiere? Venga, pues ahora, quien quiera gratis que me escriba, porque tengo alumnos que se lo van a hacer, que no sé qué. A ver. Es horrible, o sea, es horrible. ¿En qué punto estamos llegando, vale? ¿A qué punto estamos llegando de las cosas? Quitarle el valor que se merece mínimamente el esfuerzo. Es que, ¿qué credibilidad va a tener luego una persona que realmente la quieran tomar en serio, que hace ese tipo de cosas? Aparte la repercusión que tiene para esa persona luego, que no se está dando cuenta, ¿vale? No sé. Se están ofreciendo, ya hemos visto solo dos. Por trepar y por pisar, Ya hemos visto uno que empezaba. Primero fue el tarot. Después fue los registros acásicos. Y ahora está de moda la mediunidad. No, la mediunidad no es una moda. La nueva mediunidad, porque es una forma de etiquetar. La nueva, pero a ver, ¿qué nueva? Entonces, es que... Y ahora la mediunidad está de moda. ¿Pero qué moda? Esto no es una moda. No puedes vender esto como si estés vendiendo un vestido de Dolce Gabbana. O sea, no. Suena ahora. Esto no está de moda. Esto hay mucho en juego. La gente se juega con la esperanza de la gente. Y a mí, pues bueno, a mí me parece, yo no voy a juzgar, una persona se monta una escuela y quieren que sus alumnos practiquen con la gente. Y encima la gente, por no pagar un centavo, lo hace, sin saber que realmente con quién está hablando y con quién está canalizando esa persona.
O sea que al fin y al cabo la persona que no quiere invertir en eso mínimamente, decir, bueno, a ver, ¿qué valor? Ya no es lo que cuesta, sino decir, hombre, yo voy a estar escatimando de contactar con mi padre, vamos a poner precio o inversión o llamarle como queráis, a que yo pueda hablar con mi padre. Ostras, es que eso no vale ni todo el dinero del mundo. O sea, si sencillamente le damos valor a este trabajo que sí, ya sabemos en el mundo que vivimos y que hay que pagar cosas y que está el Estado detrás, miles de cosas que eso no nadie vivimos del aire. Todo el mundo mañana nos toca la alarma y tenemos que trabajar. Pero claro, o sea, si mínimamente no hay un respeto hacia esas cosas, ¿no? Claro. Venga, va. Mediunidad gratis. Porque mis alumnos tienen que hacer prácticas. ¿Por qué? Porque tú a tus alumnos les has prometido el oro y el moro de que van a ser el segundo Buddy, ya sabéis quién es, que va a ser el segundo o que puede llegar a... Entonces les estáis prometiendo unas cosas a unas personas que, claro, ahora les tenéis que dar prácticas. Y yo, sinceramente, esto se juega mucho con la esperanza de las personas, ¿eh? Esto de hacer prácticas gratis para que ellos practiquen con los sueños de una persona y con las esperanzas de una persona y de hablar con su familiar. Exacto, parece que están vendiendo bravas. Y, a ver, no sé, es que hay muchas cosas. Vale que hay situaciones y situaciones, cada uno sabe lo que pasa en su casa. Vale, sí, pero, ostras, hay cosas que hay que poner el freno, hay que poner un límite, porque si ya vale todo para ganarse la vida, para pisar a los demás, si te dedicas a esto, tiene que haber mínimamente una base. No se puede hacer esto por hacerlo y desde el ego. Lo peor es esto, desde el ego espiritual. Y esto lo hemos hablado con muchos compañeros. Digo, a ver, si estás aquí, no tiene que existir el ego. Eso sí que tiene que existir el respeto. Nosotros, porque estemos expuestos, no significa que me puedas tirar tomates, me puedas escupir, puedas hacer conmigo lo que quieras porque esté en un directo. No, hay una barrera, hay un límite. Pero bueno, ostras, es que estamos viendo cada cosa. Sí. Es fatal. O sea, entre compañeros, no sé, entre compañeros, ¿no? Ostras. Entre compañeros, si tú eres medium, tú eres una compañera de camino como yo, ¿no? Estamos las dos o mediums hombres, ¿no? Pero lo que es curioso es que el otro día también había otro vídeo que decía bueno, para las que dicen que esto es un don y que tienen don, pues si es un don no tendrías que cobrar. Perdona, tú no tienes don, tú te has sacado una titulación con la misma que estás diciendo que ofrece clase gratis, te has sacado un título con esta misma y me vienes a mí a decir que si yo tengo don no cobre. Es que yo tengo más derecho que tú a cobrar por tener don porque tú realmente no lo tienes. Te han tenido que enseñar algo que yo realmente no sé si tú lo estás desarrollando bien. Entonces es como que entre nosotros nos estamos como sí, se oye muy bien, Teresa, avasallando, muy bien. De decir, avasallando, no es como esto es como lo de Harry Potter. Muchos de aquí habéis visto Harry Potter, ¿no? Que decía, tú eres sangre sucia, ¿no? Porque no eres brujo de verdad, ¿no? Porque sí. ¿Vale? Aparte sí. Inculcando de que eso es una mentira, del el tema de que es un don, que es una forma que tiene esos mediums de creerse que son los mejores. Superiores, no. Es que encima difamando y chafando el trabajo que hacen los demás. Oye, tú tienes ciertas capacidades que tú crees que con esas capacidades tú ya te puedes comparar con una persona que tiene realmente muchas más capacidades que tú. Yo también me he puesto delante de un cuadro y he hecho ese trabajo de psicomediumnidad, como se llame, ¿vale? Y me he centrado en cerrar los ojos y concentrarme, por ejemplo, ponerme un señor mayor y que me preguntasen, ¿este señor sabes de qué ha muerto? Céntrate, por favor, y dime cosas de él. Y yo podía averiguar cosas, pero que podamos tener los seres humanos unos instintos o... Sí,
somos especiales, tenemos muchas cosas que aún no conocemos y podemos desarrollar. Pero de ahí a que yo pueda hacer una canalización, que un señor me enseñe 1 mes o 3 meses a hacer el trabajo que ha hecho Elish, es que, no sé, es un insulto hacia la inteligencia. Eso es lo que yo veo. ¿No? Igual que, es que son muchas cosas. Ya no es estudiar, ya lo sabéis, porque has podido estudiar una profesión y hasta que no empiezas a trabajar no la aprendes bien y no sabes cómo funciona. Y tú has estudiado. Eso se le llama experiencia, se le llama... hay personas que tienen mucha más gracia que otras. No es lo mismo yo que me ponga a dibujar arte abstracto, de pintura abstracta, y se ponga a dibujar Dalí al lado mío. ¿Quién va a dibujar mejor, yo o Dalí? Y si coge un tío y me dice, no, yo te voy a enseñar a crear, a pintar pintura abstracta, ¿vale? A que tú crees, a que tú imagines y puedas desarrollar para crear pintura abstracta como pinta Dalí. A ver, ostras, por favor, no puedo, porque es que cada uno tiene una habilidad y hay un señor que es paleta y que es capaz de levantar pisos él solo. Y yo digo, a veces le he dicho a Alice, ostras, me encantaría saber levantar un piso. ¿Tú sabes el mérito que tiene? Saber qué va debajo del ladrillo, que si una malla metálica, que si otra capa de no sé qué, que si cemento, que luego esto no lo hagas, porque todo tiene su arte. Todo. No se puede decir, no, yo pongo 4 ladrillos, levanto, porque yo tengo Google y tengo inteligencia artificial y tengo YouTube. Ah, vale, bueno, pero y ya con eso ya sabes. Es así. ¿Entendéis? Que con el Don Sena, exacto, pero es una manera de justificarse. Devalúa lo verdadero. Estamos devaluando entonces... lo original, incluso la música. Es que es en todo, ¿eh? Porque con inteligencia artificial o con los medios que hay ahora, cualquiera de nosotros podríamos hacer una canción. Pero realmente esa canción vibraría. Como habéis dicho, ostras, qué guay, la canción que habéis dicho en la intro, qué bonita que es, lo decía Teresa o alguien más, ¿no? O Ana, etc. Pues siempre tienes que poner tu semilla. Si no existe esa semilla, no deja de ser una simple canción. Así es. La vida se basa en pequeñas cosas, hechas con cariño. Totalmente. Entonces, pues es eso. Sé que lo echáis de menos, pero nos hemos dado cuenta que pues bueno, que la cosa pues se ha ido un poco de madre. Se ha ido un poco de madre. Y bueno, y entonces la gente pues tampoco... Muchas personas que están aquí lo apreciáis y de corazón estáis ahí a fuego, pero es lo que sucede, ¿no? Como yo puedo decir, bueno, es que yo lo hago diferente, ¿no? O yo hago esto y hago lo otro. Porque cuando hay tanto de tanto... Pues, y luego ya no es eso. Es que si comes caviar cada día, te empachas, ¿no? Ya no es eso, es el tema también, pues que, bueno, las situaciones de las personas son las que son y a mí, pues bueno, no me parece bien que se esté un poco de esa manera jugando con los sentimientos de la gente, porque tú vas a hacerte, no sé, una chica que esté haciendo prácticas, te está haciendo unas uñas. Y unas uñas pues te las puede hacer mal, te las puede hacer bien, dices, ostras, a lo mejor coge un hongo, ¿no? Pero el jugar con los sentimientos. Me pongo un ejemplo de alguien que está haciendo prácticas, ¿eh? Me han salido uñas porque me han salido pestañas. Dices, bueno, está practicando la muchacha, tiene que aprender y tal, pero claro, unas pestañas te las pueden poner bien, te las puedes poner mal. Pero jugar con tus sentimientos de tus seres fallecidos es una cosa muy seria. Es una cosa muy seria. Sí. Y de decir, no, poneros aquí y practicar con estas personas, que ya verás que... Es que, ¿sabéis lo más grave? Que se está utilizando la picardía y la estrategia. La picardía y la estrategia, lo digo, porque ahora se han apuntado psicólogos a hacer mediumnidad. ¿Qué quiere decir? Que si tú sabes cómo funciona la mente y qué patrones puedes mover, ¿vale? Y que si tiro por aquí, pues a casi todo el mundo le puede gustar, o puedo sacar esta información, puedo sacar la otra, o bueno, ¿me entendéis? Si vas a canalizar con una abuela, pues ya sabes que quiere a sus nietos, que no sé qué. Entonces, a ver, cada uno en su sitio, no vamos a mezclarnos
¿vale? Cada uno en su sitio, porque si nos empezamos a mezclar, pues ya sabéis, es que eso es lo que no tiene mucha lógica, de que, porque, yo eso también lo hago, pero ¿y qué? No, yo también canalizo y tal, pero ¿qué haces? No, yo también hablo con y tal, y todo el mundo puede hacerlo. No sé. No todo el mundo puede hacerlo. Y encima, claro, te pones a hablar estas cosas y parece que quedas tú encima, el que lo está haciendo bien, el que tiene ese don, no soy yo, ella, pues queda como, ¿no? Como tienes el silencio mucho más inteligente que no decir el soy yo, ¿no? Yo sí. Guardas silencio y miras para otro lado, vas mirando para otro lado, pero dices, ostras, ¿qué está pasando, no? Exacto, no es así. Y Mireia ha puesto un ejemplo, y es un ejemplo muy bueno, porque yo he hecho danza muchos años. Bailando. Yo he hecho danza y yo he tenido casos de... Claro, Mireia, el duende, claro. Claro, de niños, estaba en la academia conmigo, de niños, y decir, mira, chiquillo, borra al chiquillo, porque no. Y de entrar un chico... Y se esfuerza, ¿eh? Y le se pone esfuerza, ganas, pero es que el crío este no vale para esto, claro. El chiquillo está desde pequeño en una academia de danza y que no. Y entrar un muchacho y llevarlo los genes. Y ese chico en 1 o 2 años, pues darle 3.000 vueltas al que estaba desde pequeño en la academia de danza. ¿Por qué? Porque no, por mucho que más te esfuerces, tienes que tener algo. Hay un chico que seguimos en TikTok, el que tiene media melenita, no sé si lo habéis visto y ahora no me sé el nombre. Tú lo sigues sobre el todo. que patina, ¿no? Que baila muy sí. freestyle, ¿no? Se baila como mucho Justin Timberlake, callejero, hip hop. Bueno, te hace de todo el tío. Y es que se mueve de una manera que ves a otros que sí, que bailan bien, pero es que lo ves a él y dices, es que este tío ha nacido con esto. Es que eso no se puede cambiar. Y a lo mejor lo pones de disc-jockey o hacer otra cosa, yo qué sé, de peluquero, y es un 0. Pero es que cada uno tiene su profesión. Cada uno nace con algo. Sí, nace con algo, exacto. Más que profesión, porque ya también caemos en el tópico de cuando alguien te conoce. A mí me da mucha rabia, ¿no? Te dicen, oye, ¿y tú quién eres? ¿Cómo te llamas y luego a qué te dedicas? Bueno, pero a ver, detrás de la persona hay más que no a lo que se dedica. Yo puedo ser peluquero, pero soy Javi. ¿Y cómo soy? Como persona, como amigo, o sea, hay mucho más. Pero sí, catalogamos a lo que nos dedicamos. Y hay muchas más cosas que no se valoran. ¿Por qué? Porque está siempre la barrera de a ver cómo te acepta la sociedad. Depende de lo que haces, lo que no haces, ¿no? O lo que te... Exacto. Pero bueno, yendo a ese tema, pues eso, que no... Pero yo sé eso. Yo lo hemos dicho así porque sé que disfrutáis mucho con las canalizaciones. Queríamos hacer puntualizar, pues bueno, puntualizar un poco esto. Iremos haciendo análisis para que se vea lo que hay ahí y cómo se hace, y el que realmente le resuene una canalización como esta y quiera hacerla, pues nos escribirá y sentirá la necesidad de vivir la experiencia como se ha vivido en este directo. Así que muchos de los que estáis aquí ya lo sabéis, que ni trampa ni cartón, porque ya lo habéis vivido en vuestras, no solo este vídeo, sino en privado. Y aquí ha habido un antes y un después con Paco. Y bueno, no mucha cosa más que decir para cerrar esta noche. Pues eso. Ya sabéis que si hay algo pendiente que no se cerró, sabéis que hay una posibilidad. Siempre hay una posibilidad para contactar con ellos. Yo ya lo sabéis que puedo conectar con ellos. Y unos llegan de una manera, otros llegan de otra, a otros les cuestan más. Unos llegan con pocas palabras, otros llegan con muchas. Cada alma expresa lo que tiene que expresar. No somos nadie para decir, no, ahora tú me vas a contar lo que yo quiera. No, déjala que exprese al alma. Así que muchos que estéis aquí a vivir la experiencia, los que queráis vivirla, tenéis el enlace en el canal. Sobre debajo, todo, en el chat está anclado la información, el WhatsApp, lo que necesitéis.
Y bueno, Javi, ¿cuándo nos vamos a ver? Dínoslo. Pues familia, mi querida community, como siempre, gracias esta noche por estar aquí, como ha dicho Elish. Y nos vemos el próximo martes con otro superanálisis de sesión de hipnosis. El miércoles estamos ahí cerrándolo, pero ¿vale? Estamos ahí cerrándolo, pero va a haber un super directo porque sucedió algo muy extraño y diferente en esta última grupal de la semana pasada. Y vamos a tener en directo aquí a la persona que hizo esa conexión y contactó con otros seres cuando hizo el espacio entre vidas, el mensaje que le dieron, lo que sintió él. Bueno, no vamos a adelantar más porque va a ser algo espectacular cuando, abrió los ojos en medio de la hipnosis y no era él. Pero no de... No digas nada. Pero no de miedo ni nada, porque, él salió emocionadísimo como Paco hoy. Entonces, pues nada, no lo perdáis porque el miércoles que viene va a ser brutal. Tenemos el martes análisis. Miércoles. El miércoles. El caso en directo que pasó en la grupal. Va a estar aquí él en directo, vamos a conectar, pero vamos a acabar de cerrarlo con él. Nos ha dicho que sí, por eso, de momento, yo creo que sí, no hace falta convencerlo porque yo creo que él quiere salir. Pues bueno, Elish. Y el jueves, pues... el jueves. Haremos también este análisis, a ver qué canalización. Aquellos que habéis hecho canalizaciones privadas conmigo, si os gustaría que saliera aquí en directo, que no os crea nada, sí que podemos pisar la cara. Pues si queréis ser partícipe, decir, oye, yo quiero que pongan la mía porque se vivió una experiencia muy bonita y quiero que la gente la vea. Pixelando, porque si no quieres que se vea la cara se puede hacer, pues las personas que estéis aquí, si decís, no, es que a mí me gustaría canalizar a la mía, pues se puede hacer sin ningún problema, siempre con vuestra autorización y respetando vuestra intimidad sobre todo. Siempre. Y pues nada más, nos vemos. Buenas noches a todos y gracias a Paco por compartir este bonito fragmento con todos nosotros esta noche. Sí. Buenas noches familia, cuidaros. Descansar. Nos vemos aquí en este canal, nos vemos el martes. Y estaros atentos de las notificaciones y si se va a subir, que yo creo que sí, alguna sesión más para que podáis dormir profundamente o aliviaros de algunas dolencias como a vosotros os gusta, ¿vale? Exacto. Una pequeña demostración que sirve, ¿vale? La podéis utilizar esos 10 minutos, 20, media hora. Y lo podéis hacer en vuestra casa. Buenas noches. Estas hipnosis que hacemos os pueden ayudar a aquellas personas que quieren probar las hipnosis, que todavía no se animan, que le da un poquito de reparo y de miedo. Es como para quitarse un poquito el reparo y el miedo. Así que aquellos que les dé un poquillo cosilla a las hipnosis, empezar con estos audios nuestros y luego pues nada, a sesión. Pues buenas noches, lo dicho. Descansar. Y nos vemos pronto, familia. Un abrazo.